lo que sí quiero hacer el comentario, y pido disculpas si me voy un poco del Sin tema, problemas. pero por esto que acabo de escuchar recién, ¿no? Creo que lo que sí ha salido a la luz, independientemente de cualquier estado, ¿no? Pero lo que sí ha salido a la luz, que tal vez antes no estaba a mano de todos, y lo digo desde, yo tengo 40 años, terminé la secundaria hace mucho tiempo, bueno, me metí en la universidad, lo mío viene por el diseño, la animación por computadora, no Qué la guay. he finalizado porque arranqué mi estudio propio y a trabajar en Qué guay. empresas y no es una carrera con título habilitante, entonces como es artística, entre comillas, te permite eso. Nunca me había puesto a cuestionar cuánta implicancia tiene lo que nosotros denominamos logias, no ocultistas porque no están ocultas, sino lo que son logias en términos políticos y en decisiones de Estado. Antes capaz que esa información no estaba presente, hoy en día sí está presente. Acá en Argentina, por ejemplo, si vas a la historia oficial, la que podés encontrar en una biblioteca pública, de los 40 y pico presidentes, 38 fueron pertenecientes a la masonería, como todos los padres libertadores de América, ¿no es cierto? Que no está, o sea, Washington, San Martín, Bolívar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el punto es que lo que muchos cuestionan, lo que se cuestiona mucho, incluso ya se empezó a cuestionar en la televisión, es si al final de cuentas hay gente que pertenece a logias que no son abiertas al público y que después terminan en puestos de poder de gran importancia, como puede ser una presidencia del país, nosotros a quienes estamos votando, ¿puede llegar a haber alguna manipulación, algún truco o algo que no nos estén contando? Y capaz que eso también despierta, se etiqueta con teoría de la conspiración, pero no es una teoría de la conspiración, son operaciones políticas y en la política siempre hay un poco de barro, ¿no? Pero puede ser Simplemente. explicado de maneras tal vez más sencillas. Es decir, a lo mejor no hace falta pensar que realmente hay como grandes personas que están manejando los hilos. Tal vez es una cuestión simplemente de nepotismo. De yo Puede pongo ser, a mi familia puede y ser. realmente no... Puede ser. Puede Pero ser. también ¿Sabes? es No, verdad no sé que de este, En las tema, hay gente que empresas, sabe mucho de esto. Pero... las conspiraciones que manejamos ya no solo implican a unas pocas élites de poder, implica que está implicado todo. Por ejemplo, la conspiración de la Tierra plana o la teoría de la Tierra plana implica que está implicado científicos, empresarios, ingenieros, gente que trabaja en muchísimos... O sea, implica a cientos de miles de personas, gente que controla los GPS, implica tantísimas personas que ya no solo que esté en la pequeña élite, que sea una conspiración de la pequeña élite manejando como títeres al resto, implica que muchísima gente más de base tiene conocimiento y que toda esa gente lo lleve oculto y no lo diga por alguna extraña razón, porque qué sentido también tendría ocultar la forma de la Tierra, si ya he oído vuestras explicaciones, ¿no? De que al final es pues para justificar las ingentes cantidades de dinero, ¿no? Que se le dan a la NASA y a la ESA, etcétera, etcétera, pero es que esto no es algo de ahora, la forma de la Tierra, o sea, Aristóteles ya lo decía, Aristóteles también estaba financiado, ¿por qué ahora tiene sentido financiar o mentirnos sobre la forma de la Tierra y antes no? O sea, ¿cómo lo explica? Y no realmente está... creo. Bueno, yo hice un comentario en términos tal vez más accesibles para todos, que eran las cuestiones políticas, en las cuales antes también eran denominadas teorías de la conspiración, y hoy en día ya hasta History Channel te hace un documental de cuánta incidencia tiene la masonería en la política internacional, por ejemplo. Podríamos citar cosas que están oficializadas, como es la Cruz de Malta, por ejemplo, que habla muy poca gente y sin embargo en el Vaticano es algo Vox Populis, o otras, el Club Bilderberg. Hace 10 años atrás el Club Bilderberg era totalmente de conspiranoico, paranoico, enfermo, y hoy en día ya tiene su propia página web, bilderbergmeetings.org, en donde ya lo oficializan. Yo a lo que Joder, voy pues es... qué triste, ¿no? Que le pongan una página web, vaya conspiración más, más cutre Pero, con página web. pero el término conspiración lo propuso la CIA por primera vez. Son operaciones, o sea, el mundo se maneja con operaciones en las que nosotros como ciudadanos, ni vos, ni yo, ni Crespo, ni Javi, tenemos decisión realmente. O sea, votamos un representante, ya la propia palabra te lo dice, a vos alguien te va a representar, pero no significa que te tiene que contar todo lo que hace, lo que firma, las reuniones que tiene, con quién se junta, con quién no. Entonces, es como, yo no digo que es una falsa democracia, pero sí hay que ser consciente que hay como una especie de ilusión que elegimos a alguien que nos va a representar en la totalidad, o así se lo cree mucha gente, se generan fanatismos políticos al mismo nivel que los fanatismos religiosos, y también, de alguna manera, vos porque trajiste recién el tema de la Tierra plana en sí,
Si querés nos ponemos a charlar. Yo no sé cómo empezó esta charla, ni cuánto... No, todo esto empezó porque obviamente Rocío y yo... ¿Cómo se dio este hangout primero y principal? Primero era Javi y yo. Era esto Javi y yo, una charla okay. sobre la Tierra plana, pero Crespo okay. se puso como una moto por el chat, le dije, Crespo entra, y entonces le dije, Javi, trae a alguien más para que no sea ahí un... Calienta que sale. Exacto. Porque básicamente que yo veía muy complicado saber cómo es la densidad, por ejemplo, de la Tierra, si no sabemos absolutamente nada del interior de la Tierra. Sabemos cosas del interior de la Tierra, evidentemente. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos su estructura. Sabemos que hay un núcleo, que hay un manto, que el núcleo está formado en dos partes con dos estados distintos. ¿Cómo se saben esas cosas? Te preguntarás, Javi. Ondas sísmicas. Cada vez que se produce un terremoto... Iru, cuéntame. No, digo, a mí me parece... Mira, yo voy a aprovechar, porque estas oportunidades tal vez uno no las tiene todos los días, digo, de ponerse a hablar con gente que tiene un montón de seguidores, que está en el tema. No tuve la posibilidad cuando vino Rocío al encuentro allá primero en Barcelona, porque yo estaba adentro, no salía afuera. Yo les digo desde mi postura... de alguna manera soy alguien que se relacionó siempre con la ciencia, porque animación por computadora tiene mucha cuestión, no de ponerte a desarrollar fórmulas o ecuaciones, pero sí utilizarlas a través de software de computadora. En eso estoy contigo. Yo también hago mucho y hay que usarlas. Sí. Claro, yo soy artista de motion graphic, uso Houdini, 3D Max, Cinema, uso su sistema de partículas, etcétera, etcétera. No estoy en contra de la ciencia, y cuando me metí en la discusión científica, si se podría decir así, no fue para desacreditar toda la ciencia, ni esa ciencia que tenemos cotidianamente sobre la mesa, o la ciencia médica que nos ayuda, o la alimentaria, o lo que fuese. No voy en una cuestión de ponerme un sombrero de hierro y chocarme la pared y querer llevarme todo puesto y decir que todo no sirve para nada, y muchas de esas cosas que muchas veces se nos dice, entre comillas, los terraplanistas. A mí lo que me llamó la atención de este pequeño viaje, y lo voy a hacer en cortas palabras porque no quiero ponerme a hablar solo, es cuando yo tengo un libro que se llama Los orígenes ocultos de la ciencia y el universo prohibido. Okay. Un libro que lo pueden encontrar online, es un libro bastante, no muy gordito, unas 500 páginas más o menos, en un formato estándar, y te cuenta lo que también empecé a ver en muchos documentales, que es esta noción camuflada con el nombre de alquimia, pero que tiene que ver con los orígenes ocultos en cuanto a las órdenes cabalísticas que no se niegan de Newton, o a que Galileo, a Copérnico, Kepler, todos estaban asistidos por las órdenes jesuitas, y eso sigue siendo la fecha de hoy. Incluso vos, Crespo, también, y Rocío deben saber que uno de los padres detrás de la teoría del Big Bang es Georges Lamaitre, que es un católico belga, que tenía también conexiones con la orden jesuita. Entonces a mí lo que me empezó a llamar la atención es que el modelo heliocéntrico, esta idea de plantear las bases científicas, matemáticas y demás, de que la Tierra le da la vuelta al Sol, viene de la mano de la orden jesuita, y eso no es que es una teoría de la conspiración, eso está oficializado porque sus padres, sus creadores, son de esa orden. Después vinieron los científicos modernos. Una cosa muy bonita que creo que es de la ciencia es que da igual quién sea del que provenga este tipo de hipótesis, ideas y sus demostraciones, da igual el que sea, que si las ideas son buenas y encajan con el mundo real, pa'lante. Bueno, Heisenberg, el del principio de Heisenberg, era un nazi. Era un nazi, claro. Literalmente. Sí. Aportó a intentar hacer la bomba atómica nazi, que no les salió por cuestiones históricas, que tengo que estudiarme. Puede ser que haya masonería también por ahí. ¿Quién sabe? Seguro. Seguro. Bueno, pero son dos o tres palabras que vas a encontrar siempre atrás de la ciencia moderna. Sí. Pero bueno, la cuestión es que es independiente. Es decir, no lo sé, sinceramente. No lo sé si todos esos científicos realmente estaban respaldados por jesuitas. No lo sé. No, bueno, pero está ahí. Pero es que, aunque lo fuera, el debate científico es otro. Es realmente ver si sus ideas eran buenas o no. Pero no hay una agenda detrás de una orden religiosa militar. Es que no sé, realmente, es que no puedo hablar de este tema porque es que no tengo ni idea. Literalmente no tengo ni idea, pero es que tampoco no creo que tenga mucho que ver con el tema. Esto es un debate científico. Mecánicamente, o sea, viste que la que vos siempre, la que todos mencionamos, ¿no? Todos arrancamos con la frase que suena tonta tal vez dentro del mundo científico, es el agua no se curva. El agua se curva. El agua se... Bueno.
El agua se curva, si querés, en mínimas cantidades, como vas a ponerme el ejemplo de una gota de agua, o tal vez acción de la fuerza de los capilares, que tal vez en un tubo de ensayo toma... Vale, te lo pongo de otra manera. ¿Por qué piensas que el agua no se curva? Porque la observación siempre da que el agua está a nivel. O sea, ¿Y cómo en sabes? Grandes superficies de agua está a nivel, porque está medido también. ¿Y cómo sabes si la curvatura no es extremadamente pequeña? Porque, por ejemplo, hay un gran canal de un ingeniero civil, que seguramente no lo conocerán, se llama J. Toland, el nombre del canal estoy dando, ¿sí? J. Toland, J. Es el del avión, ¿no? Es el del avión. Es el del avión y acaba... Es que porque... ¿Sabes por qué? Pero está bueno porque como el tipo es ingeniero civil y contratista militar, también porque trabaja con radares y demás. Se metió en el tema de la Tierra plana en el 2000, creo que es finales del 2017, empezó simplemente a hacer estas observaciones con lentes infrarrojo a gran distancia. Obviamente, dentro de la matemática, para una Tierra esférica de 12.700 kilómetros, vos te elevás 10 kilómetros de altura, el modelo predice que llegás hasta los 357 kilómetros a la línea del horizonte y obviamente empieza la curvatura. Entonces esta persona comienza, utilizando su metodología que debe haber aprendido en la universidad y llevó a la práctica en la vida como ingeniero civil, empieza a hacer observación a larga distancia y bueno, hace varios observaciones, están todas en sus canales. La máxima que llega es a unos 980 y pico de kilómetros al horizonte. ¿Qué le detiene? ¿Qué le detiene? ¿Por qué no sigue viendo para siempre? Claro, ¿por qué no sigue viendo para siempre? Porque el lente infrarrojo no es capaz. Primero la perspectiva, nosotros. Es que realmente. ¿Por qué lo hace con infrarrojos? Es decir, el aire absorbe mucho en infrarrojos. Mucho. Bueno, pero con el infrarrojo no es una buena idea. Si vos mirás los videos, por lo menos el lente que él usa, que creo que es usa uno con 800 nanómetros y después hace otro con 900, saca y pone el lente. Es que, obviamente cuando no tiene el lente ves muy poco al horizonte. En esas condiciones climáticas de ese día. Sí, porque claro, tiene nubes y tal, y claro, le bloquean el Pero vos no lo viste eso. No tenía ni idea, pero aún así, es infrarrojo infrarrojo tiene un problema, y es que las moléculas por lo general absorben en infrarrojo el nitrógeno, pero sin embargo, del aire. Pero sin embargo se usa hasta... Sin embargo se usa, pero me parece que no es una buena elección, porque podrías tener absorción y poco a poco, ¿tú crees que estás viendo un límite? Bueno, el punto es que se usa, tenés infrarrojo para night vision, que se usa también con equipamiento militar. Pero eso es muy corto distancia, son metros. No estamos esas son corta de... distancia, pero claro. Si entras ahora a Amazon, vas a tener para la larga distancia lentes infrarrojos también. ¿Pero cuánta distancia? Y la distancia siempre vas a tener un limitante, porque siempre vas a depender. Primero que todo, va a llegar un momento que la resolución angular y la difracción de la luz te va a sacar fuera de foco la imagen. No. Acá No. La difracción no. Los discos de aire son muy pequeños. Vas a tener desenfoque, si eso. Bueno, desenfoque, a eso me refería. No es bastante. Bueno, perdón, tal vez la expresión difracción de la luz al tipo que da siempre las clases estas online, Walter Lewin, creo que es el nombre, es un norteamericano, da la explicación del fuera de foco con la difracción de la luz. Tal vez no... Pues ese es un error, ¿eh? No. El fuera de foco es por la posición de la lente. Que de hecho, acabo de publicar hoy mismo un vídeo en Quantum Fracture hablando sobre esto. Perfecto. Pero bueno, anyway. Anyway, exactamente. Digo, si ustedes abren ahora, entran y ven eso, y ven la observación de esta persona, llega a 984 kilómetros. El globo predice 357 a 10 kilómetros de altura. La persona lo muestra con el Google Earth, muestra por dónde está viajando el avión, muestra el GPS, muestra las coordenadas, la altitud, el número de vuelo, muestra las montañas, o sea, todos los features que va identificando a lo largo de la visualización. De esas hay varias. Después hay otras que, obviamente, hay muchas que coinciden con un modelo, hay otras que coinciden con el otro modelo. El problema es que, como vos sabés, o sea, cuando tenés una que te contradice o tenés varias que te van contradiciendo, bueno, ahí por lo menos nosotros nos paramos en el hecho de decir, sigamos analizando porque... Hay que hacer más estadística. Hay que hacer más estadística, exactamente. Entonces, hay cuestiones que tal vez muestran una evidencia que nos hace sospechar de algo que nosotros no, por lo menos por el momento, el turismo espacial no está al alcance de nosotros, no está al alcance de nosotros salir a ver la esfera desde afuera.
Y estando desde acá adentro, hay cosas que coinciden en un modelo de tierra plana. Hay otras que no, hay otras que lo ponen en aprieto, hay otras que son difíciles de evaluar si son de tal o cual forma. O sea, mi cuestión es, ¿tú te das cuenta que desde... Vamos a hablar con este lenguaje. Desde el modelo de la Tierra esférica, yo puedo cuadrar todo lo que veo, mientras que desde el modelo de tierra plana no lo cuadro todo? No creo que puedas cuadrar todo lo que ves en una tierra esférica. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, esa distancia que te acabo de decir. No la puedes cuadrar. Como le estaba comentando a Javi antes, hay un problema con la metodología. Bueno, en principio porque no sé qué metodología está siguiendo. Y es, aunque tú veas trigonometría esférica. Aunque tú veas una montaña desde lejos, esto ya no es una cuestión de las cuentas que tú hagas, que eso es un análisis que haces a posteriori, sino, aunque tú veas una montaña desde lejos, ¿cómo sabes la distancia desde el avión hasta la montaña? Es decir, ¿cómo lo sabes? Bueno, la persona se fija en la referencia que está en los mapas. Compara lo que es la distancia a través de mapa. O sea, y por eso pone el Google Earth y te muestra también la distancia que te dice Google Earth. ¿Por qué? Porque Google Earth es una herramienta que, si bien no es súper precisa, se utiliza muchas veces para hacer mediciones, cálculo de distancia. Usando el mapa, etc. Es decir, si usas simplemente un mapa... el Google Earth, está usando en este caso Google Earth. Google Earth. Sí. Vale, o sea, usando Google Earth, tú te das cuenta que ya estás imponiendo una geometría. Sí, que está relativamente bastante oficializada. O sea, sí, pero es decir, tus cálculos pueden estar errados. Pero puede ser que le erre 3 veces en el cálculo que tendría que dar. Bueno, estamos pasando de la geometría de una tierra esférica a una tierra plana, lo cual son geometrías que son como la noche y el día. Es decir, sí, podría haber errores de varios órdenes de magnitud incluso. Bueno, no creo... Bueno, a ver, lo hace en el modelo esférico él. Él habla el Google Earth y lo muestra en el modelo esférico con la herramienta de la regla de Google Earth. Y dice, bueno, no solamente eso, volvemos para atrás un poco. Si vas a cualquier sitio de astronomía, incluso pones hasta qué distancia puedo ver yo desde 10 kilómetros de altura, 357 kilómetros a la línea del horizonte. Posterior a eso queda obstruido por la curvatura terrestre. Esta persona ve 980 y pico, bueno, está viendo 3 veces más que esa predicción. Yo simplemente, yo creo que hay la pregunta es, ¿cómo sabe dónde está exactamente ubicado? Okay. Porque tiene las coordenadas en el GPS durante el vuelo con el celular. Y aparte porque va identificando, digo, vos cuando lo ves con el infrarrojo, la persona te va identificando y te dice, yo salí de tal pista del aeropuerto en dirección nordeste hacia la ciudad de, por decirte ahora cualquier cosa, Chicago. Estoy haciendo me va mostrando el mapa del avión en el asiento, entonces, digo, tiene varias herramientas que van corroborando el rumbo que va siguiendo, y después, cuando observa por la ventanilla, dice, aquel es el lago tal, aquel es la ciudad tal, esa es la montaña tal, y así sucesivamente, no es que... Dura 25 minutos más o menos el video. Vale, entonces va viendo con el infrarrojo justamente cuando entra en su línea de visión. Sí, en realidad la cámara pone y saca el lente, para mostrar la diferencia. Está bueno para verlo, simplemente. Pero, por ejemplo, antes me has comentado con el tema del núcleo de la Tierra, ¿qué metodología se utiliza para...? Sí, cuenta. Pues te has dicho del tema de metodología. ¿Qué tipo de metodología se utiliza para saber exactamente lo que hay en el centro de la Tierra? Muy buena pregunta. Pues te cuento. Lo que ocurre es que en la Tierra sucede un terremoto, que suele ser una vibración dentro de la Tierra muy grande. Eso es... La Tierra vibra. ¿A qué profundidad? Pues se mide por el decaimiento de la onda. ¿Ok? Sí. Es decir, la onda decae, o sea, porque decae con R cuadrado, porque es una onda esférica, y viendo cuánto ha decaído, pues retrotraerte al origen. También es porque detectas la onda desde distintos detectores sismográficos, no sé muy bien la palabra, desde distintos lugares de la Tierra. Y desde esa manera, cuando detectas como con retraso entre todos los detectores, pues de repente puedes saber cosas de la onda. Puedes saber su origen, retrotrayendo la esfera, como te he dicho, y además puedes ver si le ha pasado algo raro en algún lugar. Por ejemplo, si hay un terremoto en Cádiz, no sé si en Cádiz puede haber un terremoto, si hay un terremoto en Cádiz, pues imagínate que se mide en Valencia y luego después dura mucho tiempo, después se mide en Japón, que ocurre, y miden la onda como muy rara, que se llama el estudio de las ondas S y las ondas P, que tienen que ver con la dirección de vibración de la onda. Y con eso se puede inferir la densidad de los materiales por los que ha pasado la onda. Claro, con modelos preestablecidos y preasumidos. O sea, tú lo que haces
Es decir, sí, efectivamente, tú lo que haces es asumes un modelo, que es un modelo en el que la Tierra tiene varias cortezas y lo que haces es calibrar a través de muchos datos de este tipo, muchos datos de terremotos, ajustar cuál es la capa de la Tierra. Ahora, la cuestión, ¿hay un mejor modelo para explicar esto? Porque, os repito, se produce un terremoto en Chile, ¿vale? Y se detecta en Australia y en Japón. Débil, pero se detecta. Sí, en un agua plana. En una tierra plana no se puede explicar esto. Sí, se puede explicar con el No, efecto no. Cassini. Rebotan los bordes y vuelve, ¿cómo que no? Si vos agarrás simplemente un plato circular y tenés agua... Los tiempos no salen igual. Los tiempos no salen igual. Yo no soy un experto en sismología, pero el rebote en una superficie plana... Vale, mira, Chile-Japón. Nos quedamos con Chile y Japón, ¿no? Sí. Fíjate que Chile-Japón tiene que ir al borde, rebotar y luego ir a Japón, mientras que en una tierra esférica solo tiene que ir de Chile a Japón por el interior. Eso es una distancia más corta. Sí, pero el interior, vos decís que... Mira, yo acá tengo, por ejemplo, un informe, tengo datos de modelos... Puedes compartir la pantalla, ¿eh? Puedes compartir tu pantalla, hay un botón ahí, y luego para hacerlo ahí en plan. Puedo compartir la pantalla. Perdón, claro, perdón por estoy acostumbrado al Skype y al Hangout me olvidé. Es más, es la primera vez que estoy acá en Zoom. Pero decía, no, simplemente, a ver, yo no me voy a poner yo tengo mis dudas en cuanto a lo que es el modelo de la Tierra esférica, que me hacen repensar ciertas cosas y me ha metido también mucho en la investigación histórica. Me gusta mucho la parte histórica también de entender esas agendas científicas que hoy en día siguen estando. En cuanto a lo que son los terremotos, tengo visto algunas cosas, tengo también de alguna manera recapitulado algunos informes y demás. Siempre lo que se habla es que lo que dice acá, ¿no? Que el 90% de los sismos que son registrados siempre están entre los 100 y los 670 kilómetros de profundidad. Ahora, con las ondas S, con las ondas S, con las ondas P, se habla de todo lo que es la difusión de las ondas en muy corta distancia, por eso cada vez más, hay muchas estaciones que comparten información y todo eso. Lo único que digo, y te doy paso, es, en una tierra plana nosotros no abogamos porque, o sea, la tierra plana tiene profundidad. ¿Hasta dónde llega? No lo sabemos. Es como preguntar hasta dónde llega el fin del universo, por decirte. O sea, puede ser nosotros no abogamos por una moneda con un grosor preestablecido. Siempre decimos, de forma física, el Pozo Kola, se excavaron 12 kilómetros, de ahí se extrajeron un montón de muestras de tierra, de ahí para abajo es un modelo que se asume que la comunidad científica se pone de acuerdo y se asume que para más abajo de 12 kilómetros sigue en esa tendencia, pero no es algo que alguien haya bajado y haya extraído. No sigue la tendencia, cambia bastante, pero... Bueno, no la tendencia, entiendo lo que dices. Perdón por mi lenguaje. No pasa nada, está bien. Pero digo, no es que no abogamos porque se utilice todo esto y de alguna manera, lo que nosotros decimos es, ¿hay realmente un núcleo? Que no esté basado, debería basado en un modelo preasumido. ¿Hay realmente... ¿Te llegará a comprobar? Hay una manera de saber que hay un núcleo y es que existe el campo magnético de la Tierra. Es decir, hay un campo magnético. Las brújulas se orientan al norte de la manera correcta, ¿no? A lo largo de toda la Tierra. Hay un campo magnético. Y una cosa al centro, pero se ubican al centro. Apuntan a un solo polo. En el sur no funcionan las brújulas. No sé si habrán visto los videos de militares. Apunta al polo sur. Al polo sur, si vas a la inversión, ¿no? Porque el norte del imán está apuntando, ¿no? A su campo contrario. Pero la manecilla que equivale al sur apunta al sur, por Dios. Bueno, mira, si no, joder, muchos exploradores de las Américas, no sé cómo lo hicieron, ¿eh? Si las brújulas no funcionaban. Mira, hay un video muy interesante del Polar Trek que te muestra que en el sur la brújula no funciona para nada, absolutamente. ¿Y cómo sé que la brújula de este señor no está rota, no está mal calibrada? Y bueno, es decir, estaría bueno ir y hacerlo. Hay varias que muestran y te dicen, bueno, hasta acá funciona si yo me refiero, en tu ciudad hay... Qué conspiranoico te pones, ¿eh? Te pones conspiranoico. Me estoy poniendo conspiranoico. Este señor tiene la brújula rota. No. Solamente me estoy refiriendo a que este es un solo caso y que las brújulas...
ver, claro, es el único caso porque no te dejan ir por allí. Dios, Si no, habría mucho. No, hay muchos vídeos. Iru, por Dios, tu móvil es una brújula. Tu móvil tiene un magnetófono. Sí, tengo una brújula acá física yo conmigo, que apunta al norte, al centro para nosotros, al norte para ustedes. Bueno, exactamente, correcto. No sé, no me parece... No me parece que este señor tenga esta brújula le vaya mal, no me parece un argumento suficiente como para decir que el núcleo de la Tierra no existe. No, estábamos hablando de campos magnéticos, digo. O sea, bueno, no... existe un campo magnético, ¿no? Entonces, Iru, nos estás mostrando a todo el mundo tu WhatsApp, ¿eh? No es por nada. ¿Sí? Opa. Sí, bueno, no, pero lo he mostrado muchas veces. Quiero parar la pantalla. No tengo nada que ocultar. No, yo solo te avisaba. Eso, cuidado. No vaya a aparecer un número por ahí. No, gracias, está muy bien. No, pero... una pregunta que te hago. ¿Ese campo magnético de dónde surge? Bueno, en la teoría de la Tierra plana, el campo magnético electrificado lo produce el Sol y lo redistribuye a la ionosfera. Y nuestro mundo está impregnado por eso. Pero es un campo magnético que va hacia adentro, ¿no? Tendría que ir como hacia el norte, ¿no? Entonces entendían eso como líneas de campo magnético que todas van al centro del plato, bueno, ¿no? A ver, está el mapa ese, si quieres te lo abro. Está el mapa donde hay 4 puntos magnéticos centrales. Porque tenés la declinación magnética, tenés el centro magnético real y la declinación magnética. Claro, porque como no es esférica, necesitáis darle componentes extra. No. Madre mía, qué lío. No, pero eso es ¡Qué oficial. lío! Eso es oficial. O sea, se usa para. Claro, navegar. pero para proyección estereográfica, no para pensar cómo funciona de verdad. Bueno, claro. Por eso, yo te digo simplemente dentro. O sea, me están dando 2 sudores, pero por los cálculos. Es decir, ¿por qué complicarse tanto? Ahí ya yo no sabría decirte porque no soy cartógrafo ni tampoco hago navegación. Mira, el campo magnético de la Tierra, al menos en el modelo de la Tierra esférica, es porque el núcleo de la Tierra es una especie de sustancia electrificada, vamos a decirlo así, un montón de cargas libres que están en rotación. A esa temperatura se genera en esa rotación. Cargas libres. Se genera un campo electromagnético. Sí, porque es un metal que está líquido, por eso que pueda rotar. Y en esas situaciones de alta temperatura tienes un montón de cargas libres. Es un metal, es un conductor estupendo. Entonces tienes un montón de cargas libres. Y al rotar, principio de inducción electromagnética, es una cosa que se puede comprobar en un laboratorio, todos lo podemos comprobar. Se genera un campo magnético. Es decir, y es un campo magnético además compatible con el que vemos en la superficie de la Tierra. Además, sabemos que nuestro campo magnético es fluctuante, cambia con el tiempo, lo cual te da más información de que realmente tenemos como una especie de cosa en el interior de la Tierra que no es fija, ¿no? Y esta idea hidrodinámica del fluido se refuerza más aún. Es decir, hay una explicación muy sencilla, compatible con las cosas más básicas de física, que te da el campo magnético tal cual. Y sin embargo, tú me estás proponiendo que eso lo intercambiemos por un monopolo magnético, porque eso es lo que me estás proponiendo, que encima cambia, cosa que no hemos detectado. Bueno, no. Porque si el Sol es la fuente de campo magnético y el Sol gira, eso quiere decir que el campo magnético está cambiando todo el rato. No, yo dije que el campo... ¿No? A ver, perdón. Vos seguramente, no sé si conocés la gente, que no es terraplanista, la gente de Thunderbolt Project, que es un grupo de, no sé si lo tenés, europeo, es un grupo de gente relacionada con la ciencia. Donald Scott, ¿quién más? Se me fue el nombre de... este tipo que es como el padre de la teoría del sol eléctrico. Porque dentro del modelo del sol nuclear hay cosas que no se pueden explicar desde la teoría de la termodinámica estándar. Entonces hay un grupo, vamos a llamarle disidente, de la ciencia, que abogan porque el sol es una fuente electromagnética. Es una fuente pura y exclusivamente, no es una fuente termonuclear. ¿Sí? Es esta idea de que el sol está frío. Por ejemplo. Vale, yo también lo he escuchado. Bueno, entonces... Vale, esa gente, disculpa. No, pero digo esto porque, te repito, no soy una persona experta y de alguna manera me gusta hacer referencia tal vez a la gente con la que yo también escucho, ¿no? Ellos dan una explicación de toda esta cuestión que tiene que ver con las auroras boreales, producto, obviamente creo que en ambos modelos coinciden, producto del sol, pero también dan la explicación de el campo electromagnético de la Tierra generado por el sol
o sea, la carga eléctrica y magnética la genera el Sol, no necesariamente en el sentido de que, que el Sol, a medida que va girando, todo eso lo va siguiendo y no es un punto fijo ni nada por el estilo. Digo que ellos lo explican muy bien a modo charla, si querés, simposio. Tienen sus conferencias, donde vienen ingenieros nucleares, que son disidentes del sistema y demás, y tienen mejores explicaciones. Estaría bueno tenerlos acá para que hablen con vos. Pero básicamente... Sería interesante. De todos modos, te digo que hay un problema base muy grave en toda esta idea, y es que necesitas un monopolo magnético. Es decir, la única forma de que en un plato de la Tierra todas las líneas de campo magnético, si quieres todas las flechas, te apunte al centro, porque es lo que tiene que ocurrir para que... Y en el sur, pero en el sur sigue apuntando al centro. En el sur no está apuntando a otro lado. Sí, me refiero que es como que las líneas de campo magnético, de modo que siempre una brújula, la parte del norte te apunte al norte. Claro. Lo que tú dirías el centro, ¿no? El centro, exactamente. La única manera es que haya una fuente de campo magnético. Lo que se llama un monopolo magnético. Un monopolo magnético, sí. Y el problema gordo electromagnético es que los monopolos magnéticos no han sido detectados nunca, jamás. Nunca. No existen cargas magnéticas. De modo que de hecho, se parte un imán y tenés dos polaridades nuevamente. Exactamente. Entonces ahí tienes un primer problema empírico, que es que jamás se ha detectado ese tipo de campos magnéticos. De hecho, una de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Sí, de las ecuaciones de Maxwell, que básicamente estamos hablando tú y yo gracias a eso. Gracias a que las exactamente, sí. Ahí se plantea la posibilidad del monopolo. Exactamente, pues ahí está la cosa. Y mucha gente ha intentado descubrirlos, incluso en el CERN. Pero todavía nada. Incluso científicos mucho antes, hace más de 100 años. Un español entre ellos, y dijo que lo había detectado y al final no volvió a detectarlo nunca. Y tal vez conspiración ahí. Tal vez ahí en el CERN detectaron las partículas de tiempo y espacio para curvarlas. ¿Decís vos? Porque ese también es otro temita, ¿no? Te aseguro. Ese también es otro temita. Vos sos de los que abogan partículas de espacio, ¿te refieres a gravitones? Me refiero a la teoría en pocas palabras, ¿no? Porque la gravedad, por ejemplo. Hablamos del campo magnético. A ver, eso, ¿qué pasa con la gravedad? ¿Qué pasa con la gravedad? Esa es otra movida, ¿no? Porque a mí esto es una de las cosas que me fascina de la teoría de la Tierra plana. Voy a hacer café. Vale, mientras esto va para largo. Una de las teorías, ¿no? de la Tierra plana, bueno, claro, ¿cómo se explica la gravedad? Porque creo que hay, no sé si hay diferentes corrientes o no, pero lo que se plantea es que la gravedad, hay diferentes corrientes, ¿no? Pero una teoría afianzada es que la Tierra plana se está moviendo hacia arriba y eso hace que nos peguemos al suelo, pero eso bueno. Esa es una de ellas, ¿no? Esa no es una propuesta por la Flat Earth Society, basado en cosas que, bueno, nosotros... Porque se generó mucho esta cuestión también, ¿no? O sea, creo que dentro del mainstream se generó, como salió el tema a la luz, y siempre estuvo esta sociedad de la Tierra plana fundada post Segunda Guerra Mundial, con gente también de la iglesia, porque es básicamente... creo que era Shelton, era un católico, un protestante y demás, que a la fecha de hoy sigue estando, que es de origen inglés, la Sociedad de la Tierra Plana, tiene sus propias explicaciones para ciertos fenómenos que podemos coincidir con lo que es el terraplanismo independiente, pero por lo menos yo y la gente con la que yo me nutro, me muevo y estoy en contacto, no conozco a nadie que haya participado en la Flat Earth Society. De hecho, en los programas que participo de Estados Unidos, invitamos a un miembro de la Flat Earth Society, y bueno, si vos escuchás algunas explicaciones que te dan, nos parecen un poco hasta medias ilógicas, como por ejemplo esa que estás diciendo. Porque nosotros abogamos de que mecánicamente o científicamente no se ha detectado el movimiento ni la rotación de la Tierra alrededor del Sol, entonces, ¿cómo va a estar ascendiendo? Iru, te tengo que decir que de todas las explicaciones que se le puede dar a la gravedad, esta es la mejor. La de que nos estamos moviendo hacia arriba. Sí, es muy genial, está muy bien. Pero no explica cómo hay diferencias de un punto de la Tierra a otro de gravedad, ¿no? Porque puede haber como hasta un 1%, claro, de diferencias dependiendo, y eso se explica, ¿no? Por la diferencia de masa y de pero decir la fuerza de la gravedad de la Tierra. Pero a ver, la fuerza de gravedad no se considera fuerza, porque no se ha demostrado que exista una fuerza de gravedad, por eso se cambió el modelo. Sí, se ha demostrado. ¿Cuál es la fuerza que atrae? A ver, espera, vamos por parte, por ejemplo. Uno dice es una fuerza, otros te pueden decir es un empuje.
O sea, ¿por qué una fuerza que atrae y no una fuerza que empuja, por ejemplo? Eso es solo una cuestión de definiciones, de qué palabras utilicemos para relacionarlos. Si quieres hablar del empuje de la gravedad, yo encantado, no hay ningún problema. Es simplemente una cuestión de qué palabras usamos para hablar. ¿Y de dónde viene el empuje? ¿Del centro de la Tierra? El empuje, bueno, la fuerza, vale. El empuje. Bueno, sí, a ver, no proviene del centro de la Tierra. Proviene de toda la esfera, pero por las propiedades matemáticas que tiene la gravedad, que es decir, que cambia con 1 partido por r cuadrado, tiene esta propiedad de que es como si toda la masa de la Tierra estuviera en un punto, que estuviera en el centro, y nos atrajera. Es una cuestión matemática. Pero vos sabés que como eso no se ha demostrado, se ha cambiado a esta cuestión de que en realidad la gravedad, y esto es definición literal de Wikipedia, la gravedad no es una fuerza, sino que es la curvatura tiempo y espacio. Vos me podrás decir que eso es lo que se aplica a gran escala en el universo. Y tienes razón, tienes razón en eso. Lo que pasa es que hablar de la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo es simplemente una manera más fancy, una manera como más completa de hablar de eso. Es decir, si yo quiero hacer cuentas de tiros parabólicos, etcétera, utilizando las leyes de Newton, todo va estupendo. Sí, porque es un hecho empírico. Y de hecho, la curvatura del espacio-tiempo, la teoría de Einstein, en concreto, la relatividad general, yo puedo obtener de ahí la ecuación de Newton. No lo voy a soltar para que no se me rompa, ¿no? Pero, bien, las cosas caen. Esto es empírico. Sí, es empírico. ¿Lo uso como para predecir comportamiento? Sí. Ahora, ¿qué lo ocasiona? La propia ciencia lo dice. Es un misterio. Nosotros no sabemos. No sabemos qué es la gravedad. Lo siento, amigo. Eso no lo sabemos. Es cierto. Experimento Cavendish. El experimento Cavendish que lo habíamos comentado. Sí, bueno, lo habrán comentado antes. Que básicamente tiene sus problemillas, si querés, podemos... no, lo siento, el experimento Cavendish se lleva haciendo desde hace 300, 200 años. Y se aísla completamente, o sea, y está totalmente aislado de campos electromagnéticos. De hecho, espérate, te lo voy a buscar. No está aislado, no se puede aislar. No se puede aislar de un campo electromagnético. No podés aislarlo. De un campo electromagnético. O sea, ¿por qué vos decís, bolas de Cavendish, está atraído por la fuerza de gravedad de los objetos involucrados? ¿Por qué no pueden ser por las cargas estáticas, que es un modelo de atracción que se utiliza dentro del... Porque las descargas... No de la Tierra plana, no de la Tierra plana. Porque primero, puedes descargarlas si son metálicas, simplemente conectas con la Tierra. Cavendish hizo eso. O si no son metálicas, si utilizas, por ejemplo, un material plástico. No, todo tiene carga estática. Todo tiene carga. No puedes descargarlo. No se puede descargar. Lo de Cavendish... Y lo de Cavendish... Puedes tenerlo... Vale. Está muy tomado de los pelos. Que no hemos explicado qué es el experimento Cavendish, ¿vale? Porque creo que a lo mejor pueden estar como ultra perdidos, en plan que está mostrando ahora, ¿vale? Tengo aquí un vídeo que, bueno, más o menos lo puedo explicar si lo queréis. Uy, ¿se me ha enganchado? Ah, no. O sea, se ha hecho muchísimas veces, ¿no? Claro, ahí no estás aislando todas las fuerzas que rodean nuestro mundo o que afectan nuestro mundo. Hay un montón de esas... no podés decir que eso es por una fuerza de la masa atrayendo a otro cuerpo por la simple acción a distancia. ¿Realmente os creéis que en un laboratorio... Newton, ¿realmente os pensáis que en un laboratorio hacen exactamente esto? Que esto es una demostración para enseñarlo a cámara. Claro. Y tenemos en laboratorio. Claro. El laboratorio ahí lo que está sucediendo, ahí lo que está sucediendo es que se está curvando el tiempo y el espacio para que esos dos objetos se atraigan. Esa es la razón última que le damos. Si quieres pensarlo de una manera más sencilla, que es simplemente que hay una fuerza, al igual que la fuerza eléctrica. Oh Dios, todos los datos, Rocío. Todo mi escritorio aquí. Bueno. Todo tu escritorio. Espera, tengo que cambiar de lado. Sí, bueno, en cualquier caso, que no sé ni por dónde iba. Vale, espera, un segundo, ahora digo. ¿Me salgo yo? Muy bien. El correo, venga, Rocío, ahora te falta dar tu contraseña de Twitter. No me jodas, ¿se me está viendo el correo? No, se te está viendo el correo. Rocío, no, es que solo veis vosotros, la gente está viendo el experimento. Coño, no, o sea, antes no, antes no. Nada, ahora sí que estáis viendo el experimento Cavendish. Perdón. Rocío, escúchame una cosa. Dígame. Hay un físico terraplanista que quiere entrar 15 minutos. Yo me salgo. Vale.
Vale, perfecto, porque sí, porque 5 ya no va a ser factible, yo creo. Lo que no sé es cómo se sale de aquí. No salís más, maestro. Pero me parece que te ha enviado la solicitud. Ah, sí, ha sido a ese que he rechazado. Vale, pues que vuelva a entrar. Vale, pues que si lo está escuchando, pues que entre. Yo quiero salir... Un físico terraplanista. Qué Eso interesante, vale. Aquí salir de la reunión. Hay muchos más locos de los que crees. No Rocío. sabía, escúchame. Sí, Bueno, un ingeniero civil, te acabamos de charlar de me despido, me parece que ha sido muy guay esta noche y nada, chicos. La que hemos liado, Javi. Eso, la que salía en un segundo. Sí, porque entiendo que tiene que haber bastante actividad. Bueno, sí, ustedes allá que bastante gente por aquí. son como las 12 de la noche, ¿no? Allá en España. Sí. 12:40, o sea... 12:40. Salgo, que si no, no salgo nunca. Bueno, muchachos. Vale, chao. Muchas gracias, Javi. Bueno, Javi, espero que la próxima vez no me llames tanto cagón por venir a hablar contigo, ¿eh? Creo que no hay ningún... ¿Ves? Como ves, no hay ningún problema. Era una provocación para provocar esto, tío. Estaba todo planeado. Ya me imaginaba, Un abrazo, Javi, venga. Chao. Este es otro, Alejandro Tarsia. ¿Es él, el físico? No. Él no es físico, pero él llevó a cabo acá en Argentina con un grupo de experimentación que se llama ARFLAT, un experimento tipo péndulo de Foucault, para ver si... A ver, aquí esto no sé por dónde se habrá difundido, pero ahora hay otro que es bien argentino. A ver, creo que están hablando, debe ser Dani Márquez. Dani, sí, este lo he intentado antes, pero bueno, aceptó a bien argentino. ¿Es argentino, Dani? Sí, él es este. el que estamos hablando en términos de físico. ¿Será él con otra cuenta, como lo he rechazado la primera vez? A ver, puede ser, ahí creo que se abrió un poquito para meterse. Sí, tarda tiempo, ¿no? Entre que configura el audio y todo. Okay. Tengamos paciencia. Pero ¿Cómo están llevando esta cuarentena? Pues bueno, haciendo vídeos. Haciendo vídeos, ¿no? Básicamente. La vida de youtuber tampoco cambia. Mucho no cambia. No cambia mucho. ¿Qué tal la cosa allí en Argentina? Acá todavía no tenemos las complicaciones que tienen ustedes en términos tal vez de salud, que es lo más grave que veo que está pasando ahí en Italia y en España. Podemos salir a la calle sin permisos policiales, por lo menos para estar en tu ciudad, pero si querés salir de una ciudad a otra, sí tenés que presentar una autorización del gobierno, pero hay muy pocos casos. Acá estamos sí confinados y sí bajo cuarentena, pero no está tan sufrido como la tienen pues ustedes. Que se mantenga así, porque vamos, aquí está siendo un desastre. Sí, lo veo. Desde luego. Creo que ahí entró el muchacho. Sí, ahora sí creo que entró. Sí. Bien argentino, muy bien. Sí, no sé si me escuchan. Sí, escucharte sí, verte no. ¿Tienes cámara? Acá, pongo la cámara. Estoy ahora sí. Perfecto. Muy buenas. En argentino porque es una ONG. A ver, el internet no sé si te va muy bien, ¿no? No sé si vosotros también escucháis un poco a trozos. Me parece que sí. A ver. Puede ser, porque en realidad yo no tenía Zoom, no podía entrar hace como 10 horas para tratar de entrar. Ahora sí mejor. Yo creo que sí. No, Daniel Márquez. Bueno, ese nombre que me pusieron. No importa que tenga. Bueno, pero está bien. Profesor profesor de colegio de secundaria, de electromecánica. Claro, yo estudié ingeniería, no me recibí, me aburrió la ingeniería, no me gustaba el trabajo de la ingeniería. Y entonces, pero sí me dediqué a la parte física, hice los primeros años, quería la parte físico-matemática, análisis, las 4 análisis, físicas, álgebra, el que me conoce ya lo saben. No necesito decir. Sí estaba escuchando recién, porque no podía entrar, el tema de la gravedad. Y lo importante acá es la causa, porque al final yo le hago una pregunta a ellos, en realidad que están acá. ¿Qué es lo importante en la ciencia? ¿Que los cálculos sean buenos, sean justos? ¿O que se demuestre la verdad? Esa es una fabulosa pregunta. ¿O que se demuestre la verdad? La finalidad última de la ciencia es explicar cómo suceden las cosas. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo? No, ahí está el problema. ¿Cómo? Ahí está la cosa. Y eso reemplaza, digamos, el fenómeno, porque la pregunta recién... No, amigo, la cuestión es que en ciencia uno siempre lo que intenta es dar como respuestas muy mesuradas, lo que se llaman cuantitativas, con cuentas, ¿no? Y en ese explorar esas cuentas con precisión es cuando te das cuenta de las verdades sutiles del mundo. Ese era un problema que yo veo que tenía... yo te voy a decir, mira, si yo tengo un cilindro, vas a tener una rebanada de ella. No vas a tener la verdad, porque vas a tener coactada, digamos,
la visión completa. Porque vos me estás diciendo el cómo, pero no me vas a decir ni el por qué, y tampoco me vas a explicar el para qué, y tampoco el qué. Y en el cómo es una visión solamente. El para qué es una cuestión. Ciencia, el para qué es una cuestión utilitarista. Eso se lo dejo a los políticos. Bueno, el por qué es una cuestión filosófica. No porque si vos necesitas alimentarte. ¿Por qué existen las montañas? ¿Por qué existen las montañas? ¿Tiene acaso sentido esa pregunta? Yo te puedo decir ¿Por qué no tendría sentido? Yo te puedo decir cómo surgen las montañas. ¿Cómo? Bien, te puedo hablar sobre dinámica de placas, porque por ejemplo. La ciencia que vos me decís está basada, está parada en un fundamento que se llama la verdad, por el cual precisamente no se les puede debatir. Amigo, tú me puedes debatir lo que sea, y cualquier físico que realmente se preste de forma abierta a hacerlo lo hará. Pero es que la ciencia se basa en eso, en debatir y en actualizarse. La ciencia no es inamovible en ningún momento, vamos. Una respuesta de recién de él fue, amigo, esto es muy difícil, de que haya un monopolio, etcétera, etcétera, para los cálculos. Ya ahí acaba de cerrar No. Para los cálculos es estupendo. No, para los cálculos es sencillísimo. Metes una densidad magnética y ya está. Lo que pasa es que no se ha detectado. Y si va variable, ¿cuál es el problema? Si al final yo quiero encontrar... Porque si va variable, eso quiere decir que cosas que tú puedes comprobar en tu escritorio ya no son válidas y tienes que encajarlo con algo muchísimo más complicado. Que no pasa nada, si hay que hacerlo, se hace. Pero lo que pasa es que eso va en contra del empirismo. Vosotros sois los primeros que decís... Pero es que mirad, el agua no se curva y por tanto está todo mal. Es que no se curva. Esto es lo mismo. Pero claro que se curva, el agua se adapta al campo magnético, en fin, al campo gravitatorio. Vamos a la curvatura. Bueno, pero hay mediciones. Hay mediciones de que el agua se curva, claro. Hay mediciones de que no se curva. Hay las dos mediciones. Es un problema óptico, geométrico. ¿Dónde se radica la curvatura? ¿Es física? Es decir, ¿es material? Es que vivimos en un planeta con 6.000 kilómetros de radio. Eso quiere decir que no es apreciable, a menos a nivel del mar, esa curvatura de la Tierra. Tienes que subir muy alto. Te vuelvo a preguntar. No, muy alto no. Muy alto no. Muy alto. ¿Un problema óptico? 10 kilómetros no me parece tan alto. No. 10 kilómetros eso 5 kilómetros tampoco. No, 10 kilómetros es lo que es un avión comercial y no es suficiente. 10, 15 no. ¿Cómo no es suficiente? Pero ¿cómo no es suficiente si te lo dice la propia ciencia, maestro? Es más, te dice que a los 15 kilómetros no debería haber duda y debería ser claramente perceptible. Pero es que esos cálculos son sensibles a muchas cosas. Es que este problema, por eso le pregunto. Vuelvo a hacer una pregunta. ¿Es un problema óptico o geométrico la curvatura? Es ambos. Vale, estamos en un avión y tengo una cámara, ¿vale? Y disparo 10 kilómetros, ¿vale? Vale, pues para calcular si desde esa altura tú puedes ver la curvatura de la Tierra, tienes que tener no solo en cuenta una cuestión geométrica de calcularte a qué altura se va a bajar el horizonte, sino también efectos ópticos. Efectos ópticos que te van a hacer que ese borde se te difumine, no se te enfoque, porque entonces, vas a necesitar entramos en un problema de que la ecuación óptica está basada en un preconcepto. ¿Qué quiere decir? Primer preconcepto es que la luz viaja en la distancia más corta. Esa ley de principio... Amigo, ¿tú sabes que tú y yo estamos hablando gracias a cables ópticos? Olvídate de cómo me estás... Vamos a... Pero tú sabes que tú y yo no... Eso es otra cosa. Tú y yo no podríamos estar hablando si la óptica lineal... O sea, tú me estás cuestionando el principio básico de la óptica lineal. Por la cual nada de lo que estamos usando ahora mismo funcionaría. O sea, si quieres algo más pragmático que esto... No, yo no te estoy cuestionando, ¿sí? Yo te estoy diciendo... Pero si me lo acabas de decir... No, pero pará, si me dejas terminar de hablar. Yo te estoy diciendo que para poder decir los cómo que vos me estás diciendo, se utilizan los preconceptos y acciones. Fenómeno. Vamos a la forma de la Tierra. ¿La forma de la Tierra es geométrica o óptica? Vos me decís los dos. Para explicarme vos la forma de la Tierra... Estoy hablando de un caso particular, que es tomar una foto desde el avión. ¿Yo puedo demostrar la curvatura de la Tierra de manera geométrica o no? Y me va a decir, no, lo que pasa es que eso es muy difícil. ¿Pero a qué te refieres con geométrica? Geométrica es que se curva geométricamente. Se curva. Verla... que voy al mate. Claro. ¿Se curva o no? Fenómeno. Joder, tenemos un montón de fotos.
Ahí está, volvemos a la óptica. Me contestás un problema geométrico. ¿Cómo que a la óptica? ¿Cómo te crees que funcionan tus ojos? Pero yo no estoy negando. Pero a ver, si entramos en la óptica, volvemos no entiendo dónde va esto. Yo sí, te estoy diciendo que el problema está en que si hay un problema óptico geométrico, porque la curvatura es geométrica, porque se curva, joder, lo que quieran, porque se curva es física, ¿sí? ¿Por qué todas las contestaciones de la oficialidad se basan en una respuesta óptica? Cuando el problema es geométrico. A ver, señores, ¿está curvado o no está curvado esto? O sea, lo que quieres es que yo te voy a decir más. 8 de los 10 argumentos de la Tierra esférica de la mayoría de los físicos son de los cielos. Y eso está basado en un proceso indirecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que están observando algo, el eclipse, la Pléyade, la estrella, el sol, y si el sol es así, etcétera, etcétera, etcétera. Y la luna, vamos a la manera de contestar porque este debate es si es plano o esférica, es geométricamente. Flaco, ¿esto está doblado o no está doblado? Para decirlo bien vulgarmente, bien argento. O sea, lo que ocurre es que no vas a aceptar absolutamente ninguna prueba que tenga que ver con cosas de luz. Eso es lo que básicamente me estás diciendo. Porque ¿sabes qué pasa? Porque algo extraño puede pasar. Porque uno va a decir la rectilínea, yo te estoy diciendo incluso desde el lado del terraplanismo también, que te contesta con óptica a un problema geométrico. Porque el problema, fíjate, o sea, yo me estoy parando acá como un terraplanista, diciendo que si en base a esa pregunta la respuesta va a ser determinada, la manera de contestar algo geométrico, que es una curvatura, tiene que ser geométrica, incidiendo geometría con geometría. Porque uno te va a decir, no, es rectilínea, no, otro ojo de P. No, es que fíjate los cielos, no, mira la luna. ¿Qué es la luna? ¿Es más grande, más chica, se ve grande? Porque Eratóstenes hace sus cálculos diciendo que él, porque vamos a Eratóstenes, que es el que cita en la mayoría de los globistas. Eratóstenes basó su preconcepto en que el Sol ya estaba a una distancia grande. ¿Por qué? Porque era pitagórico. 3 millones de kilómetros. Él decía que era pitagórico. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Sí. Que el Sol estaba en la octava, en la quinta, en una escala musical. Fenómeno. Pero primero demostrar que eso es real y luego en base, y eso es un cálculo indirecto. Entonces, por eso yo pregunto a cualquiera, terraplanista, globista, si esto es un problema geométrico de la curvatura, digamos que sería la manera directa de demostrar, y después vemos cómo funciona el campo eléctrico, el campo magnético y todas las cosas indirectas. Porque el problema es si están los cálculos, por eso te decía, si están los cálculos, uno puede complicar los cálculos cuanto uno quiera. Yo he tratado la ecuación de Schrödinger, parcial, el derivado parcial es 3 veces, independiente del tiempo, con el tiempo, bajo las 4 variables, etc. Fenómeno. Para mí, como vos decís, es más simple. Entonces, ¿dónde está la simpleza de ir? No, si yo me subo 5 kilómetros, 10 kilómetros, tengo que tener en cuenta la atmósfera, todas unas cosas que a la materia se supone que la curvatura es física. Vale, ¿querés responder? Eso pregunto. Me ha gustado mucho el speech. Pues fíjate, es curioso lo que planteas, porque me estás poniendo en una tesitura en la que te tengo que dar alguna evidencia que tengamos de que esa curvatura existe, que esta Tierra en la que estamos todos nosotros es esférica, porque, bueno, ya que estamos me podrías cuestionar incluso la existencia de la realidad física, que es un axioma de la ciencia, como muchos otros. Estamos en un mundo holográfico, diría Elon Musk. Diría Elon Musk. Bueno, te sorprendería, más gente te diría cosas de holografía, pero bueno, cosas de holografía más finas. Pero bueno. Y después entran también en el mundo simulado. Bueno, simulado por computadora te tiran. Aún así, está guay porque me planteas eso, ponerme una prueba que no recaiga en nada óptico, en nada de luz. Está muy guay, es un buen reto. A ver, podríamos hablar sobre cuestiones gravitacionales, por ejemplo. ¿Cuál es el origen de la gravedad? Podremos hablar sobre eso. Podríamos hablar sobre cómo el origen de la gravedad realmente está en la masa, como dice el experimento Cavendish y otros que podemos. ¿Vieron el experimento Cavendish recién, no? No hemos entrado del todo, ¿no? ¿No? No, pero yo lo que le decía o lo que intentaba decirle en su momento es que el experimento en sí de Cavendish
no fueron aisladas las temperaturas, no fueron aisladas los campos eléctricos, no se contemplaron las masas de las habitaciones y los objetos alrededor, y digamos que dentro de la propia oficialidad de la ciencia hay gente, y de hecho en 1989... ¿A qué temperatura se hizo el experimento Cavendish? Nadie lo sabe. O sea, el experimento de Cavendish original, ¿os referís? Claro, pero original. se ha hecho en multitud de ocasiones después. Sí, el que demuestre, el que mejor demuestre la premisa, el que mejor demuestre la premisa. Yo pensé que lo iba a mostrar recién. Pues, no me acuerdo tu nombre, Quantum, perdón, no me acuerdo. José Luis, Joselu. Yo no me llamo bien argentino, me llamo Daniel Márquez. Bueno, Daniel, encantado. Pero está así, está puesto así. A ver, pues te lo estoy mirando ahora mismo en Wikipedia. Basta con ir a Gravitational Constant allí y podéis ver todos los tests que se han hecho. El más reciente es en 2018. No sé si es exactamente Cavendish, porque puede ser otra cosa. Es que el experimento Cavendish no es el único. Hay otros que se hacen con péndulos, hay otros que se hacen haciendo cosas de interferencia de microondas para ver si esos dos péndulos se han juntado un poquito. Y os aseguro que se hacen en condiciones estándar. Es decir, en física hay una rama muy grande que se dedica a hacer esto, a calcular la constante de gravitación universal, porque es un número muy delicado. Es muy difícil, y esto os doy la razón, es muy, 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 muy complicado calcular la... ¿Sabes por qué pregunto eso? ¿Cuál es la definición de temperatura? ¿El nivel de qué? No, Dios santo. A ver... Yo pregunto eso porque si estamos hablando de la materia, y ustedes dicen que la materia está compuesta por átomos, partículas, decimos todos, ¿no? Porque son modelos, bla, 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 bla. Incluso si está cargado, si no está cargada la materia, descargada, no. ¿Tú eres consciente de que estamos hechos por átomos? Es también uno de los motivos por los que tú y yo estamos hablando por aquí, ¿verdad? Pero pará, yo no digo que pará, no pará. Lo que estoy diciendo me lo estás cuestionando con tanta firmeza, con tantísima firmeza. ¿Qué? Que pareciera que no. Me parece que me estás pará, me vas a decir que no. O sea, claro. No, si yo estoy tomando un mate recién, imagínate, no podría ni tomar mate. No, pero a lo que voy es, en base al experimento de Cavendish de dos masas, no sé si vamos a mostrar un video, pregunto... No iba a mostrar nada, porque estos artículos no tienen vídeo. O sea, eso es un artículo científico bien hecho en el que te explican sus metodologías, etcétera. Pero ahí donde vos tenés que mostrar incluso cómo hizo esa masa para traerse. ¿Y vas a decir que lo hizo el cálculo? ¿O lo hizo la naturaleza? O sea... ¿Se atrajo la naturaleza? La naturaleza, en el fondo la naturaleza lo hace todo, ¿no? Nosotros también somos naturaleza, en cierto sentido. Por eso digo, me refiero a la naturaleza, digamos, por sí misma, que dos masas se atraigan. O sea, bajo la definición de temperatura, las partículas se van a mover si no están a 0 Kelvin. Si se mueven, van a generar algo. Si no están a 0, 0, 0, 0, van a generar algo. Claro, amigo, vas a tener que explicarte mejor. No, pero yo te voy a decir, ¿cuál es la definición de temperatura? Te pregunté. La definición de temperatura. Si lo hablemos, hay varias definiciones. Sí, pero vamos a la más fácil, la más gruesa, la que entiende todo el mundo, porque se supone que... Física estadística es la energía promedio que tiene un sistema. Fenómeno. La energía promedio. Fenómeno. La velocidad promedio, si quieres verlo. Puede ser la velocidad promedio. Entre comillas, ¿no? Sí, porque en realidad siempre depende de en qué campo estés. Pregunta entonces, ¿a qué temperatura tiene que estar para que esas moléculas no se muevan en esa velocidad promedio, entre comillas? Porque si se mueven, ¿van a generar algo en la propia materia o la propia materia que la compone o no? Si se mueven, ¿a qué te refieres con generar algo? A ver, si una partícula se mueve, ¿sí? ¿Puede ser entonces que genere atracción por electromagnetismo, atracción por lo que fuere? Puede no estar cargada. Puede no estar cargada, por ejemplo. Los átomos de los que estamos hechos, como se equilibran protones y electrones, no están cargados eléctricamente. Así que pueden moverse, pero no generan efectos electromagnéticos a media distancia. Es cierto que hay cosas como las fuerzas Van der Waals, que sí que son fuerzas electromagnéticas a corta distancia, pero eso es porque los constituyentes están cargados. Porque ese cálculo que ustedes dicen es tan preciso que hay que anular absolutamente todo. Porque lo único que tengo que llegar es al punto en que la masa de un electrón se atrae con la de otro. Porque hasta ese punto tendrá que llegar. Mío. No, lo siento, eso es ni mío, realmente. Y estos test, o sea, por favor, estos test no lo hacen gente que son idiotas. Porque yo no estoy tratando de idiotas. Tampoco,
los que manejan el mundo. La carga eléctrica que cuento tengan... que son mis amigos los que hacen el experimento, porque yo me debato con ellos haciéndoles preguntas. Yo ni afirmo todo. O sea, lo que me estoy refiriendo es que la carga eléctrica de un electrón en una de las pesos que utilicen en el experimento Cavendish que se haga u otro equivalente, os aseguro que eso está calculadísimo. Está calculadísimo. ¿Qué efecto tiene? Por eso cuando se da la constante de gravitación hay errores. Eso forma parte de los errores. Pero la cuestión, esa fuerza se mide, porque la constante de gravitación se mide. Y esa fuerza está ahí. Que podamos medirla. Se mide el efecto, pero no la fuerza. No la fuerza. La fuerza pero se mide. Fíjate que estamos yendo del microcosmos no sé cuántos al macrocosmos de una manera... O sea, lo que a vosotros os importa, esas pelotas, esos pesos, si queréis verlo, esos péndulos, lo que sea, ¿se atraen unos a otros? Sí, se atraen. Y se puede medir. Claro, sí, y se puede repelen también, ¿no? Y se atraen, siempre se atraen. Nunca se repelen. Si no, la constante de gravitación salía negativa. En el péndulo, si va y viene. Son dos péndulos. Son dos péndulos y los péndulos se atraen. Es una torsión de balanza. Lo que pasa es que lo que... A ver, la conozco el experimento. La balanza de torsión... Usted me pregunta, lo tengo que ver, es pensado el experimento. O sea, no es que uno sale de la nada y dice, sí. No, estupendo. Pero vosotros lo que defendéis es que ese experimento siempre está contaminado, por lo tanto nunca puede ser fiable en los resultados. Eso es lo que defendéis, que siempre se ha hecho. Pero si, bueno, pues en ese caso... También lo que denuncia también parte de la comunidad científica desde que se hizo la presentación en 1889. Eso está oficializado a través de Sir Bardiers, que presentó el primer paper diciendo, bueno, en esa época... ¿Has dicho 1800? 89, un par de años, de décadas después de que tuvo que ser después. Vale. Exactamente, sí. O sea, es probable que en el momento hubiera habido controversia con el experimento. Efectivamente, una vez más, es un cálculo muy delicado, pero en la actualidad, por Dios. Bueno, pero por Dios porque no estamos hablando. Pero vos me decís por Dios y no me mostraste todavía por la ciencia. A ver, lo siento. Soy un muchachito español de provincia, muy de pueblo, y sigo hablando con por Dios, válgame usted y todo lo que... No me lo digo, déjalo tranquilo. Eso. No, perdón, era un chiste, che. Oye, que debo aprovechar, mi bisabuelo está enterrado en Maipú. Está enterrado en Argentina. En Argentina. ¿En Mendoza? Te lo mandamos en Mendoza, sí. Exactamente. Pisar Argentina es una cosa que tengo pendiente. Bueno, a ver, que me distraigo con esto. Inciso. No, lo que yo quería decir es, porque obviamente... Si realmente el experimento Cavendish... de la gravedad tiene que ver mucho precisamente con eso que yo le planteé a él, de poder demostrarme la curvatura con algo que no sea óptico, porque si es geométrico, señores, tiene que ser geométrica la curvatura. Es que me temo que si no quieres usar la óptica de ningún modo, es decir, tiene que ser una prueba que no te entre por los ojos. Debe ser una cosa que no te entre por los ojos. Claro, es muy loco. No te puedo decir que qué vas a hacer. ¿Y para qué tengo el otro sentido? ¿No? Palpar la Tierra. O sea, no... Realmente es jodido. Es muy jodido. Porque al final, la curvatura es geométrica de los océanos, lo que fuere, y por lo tanto, por eso digo, porque yo también me he peleado, se los digo acá y se lo digo al que esté escuchando, ni me importa si se burlan con mis amigos del Balseiro, del Instituto de no sé qué, porque yo hago preguntas, porque tampoco es que nadie va a saber, como dijeron ustedes al principio, yo comparto esa idea de saber todo y absolutamente todo y voy a tener todas las respuestas. No existe eso. Por lo menos hasta hoy no existe el superhombre que sepa todas las respuestas. No, desde luego. Quien intente saberlo todo está loco, sí. Entonces, sí, desde luego. Yo te hago esa pregunta porque incluso, vuelvo a decir, aunque los terraplanistas estén conmigo, también lo contestan ellos del lado, no, porque a 10 kilómetros, miren, estamos a 80 con un super balón, pero no se ve la curvatura, sigue siendo óptico. Bueno, aún así están estos, me estoy acordando, ¿no? Pero bueno, esto una vez más creo que no aporta mucho al debate porque realmente son experiencias de personas en concreto que tenían acceso a ciertas herramientas. Y recuerdo de un señor que tenía un dron militar en su poder y que demostraba cómo los triángulos en la superficie de la Tierra salían de 90 grados. Por ejemplo, esa es una prueba no óptica de que tú realmente haciendo este caminito te salen triángulos de 90 grados, lo cual no coincide con una geometría plana. Pero una vez más, te digo, es una experiencia de un señor en concreto y podría estarla colando. Así que, bueno, tampoco le voy a dar la importancia de
de ese tipo de cosas. Pero bueno... Es como un comentario en un artículo, digamos. Sí, realmente sí. Realmente sí. Pero bueno, es que desde el punto de vista que creo que es más abstracto, es eso. Es un modelo esférico cuadra todo. Cuadra toda la evidencia que le eches. Un modelo plano no. No cuadra toda la evidencia porque creo que uno de los, no que te quiera contradecir, maestro, pero digo, una de las... O sí, ¿cuál es el problema? O sí, no, pero es una manera de seguir, es una manera Estás hablando de su argumento y no de su persona. No, pero a lo que voy es... algo que hizo que mucha gente del ámbito profesional, de la rama de las ciencias más duras, digamos, ¿no? Porque, repito, yo me metí por otro lado, yo me metí por el análisis y las técnicas utilizadas de efectos visuales en muchas de los materiales presentados por la NASA, simplemente, ¿no? Esa cuestión de yo trabajar en efectos visuales, bueno, tenés el ojo acostumbrado y conocés ciertas técnicas, entonces empezás a ver cositas en lo que la NASA muestra tipo más entretenimiento que científico. Pero hay mucha gente que se metió desde el lado más de las ciencias duras, como por ejemplo el ingeniero que mencionaba, que se sumó a la propuesta de mucha gente que empezó a decir, antes de analizar o de formas indirectas de establecer si la Tierra tiene una forma esférica o plana, vayamos a tratar de detectar esa geometría curva, y se empezaron a hacer observaciones a larga distancia que antes no se podían hacer y que todos nos creíamos, incluso lo que la oficialidad misma nos decía, ¿no? Que el barco desaparece por la curvatura de la Tierra, y ahí no encaja el modelo. Si quieren puedo compartir la pantalla, por ejemplo, de una de las observaciones del ingeniero civil desde la altura de 10 kilómetros del avión, y ahí no encaja en el modelo. Creo que ya nos lo ha enseñado Javi antes, ¿no? Sí, no lo ha enseñado antes. No sé cuáles habrán enseñado. Ha sido como el top científico que aporta todas las pruebas que no cuadran en teoría con el modelo de la Tierra esférica. Ha sido siempre el mismo ingeniero. Está bien, pero porque esa es una visible, o sea, es para saltar un poco esta cuestión de nombrar artículos o nombrar simplemente sí o no, pero que está calculadísimo. Porque, por ejemplo, la gente que aboga por la energía estática como la fuerza, digo entre comillas, como la fuerza de gravedad, también te hace todos los cálculos súper precisos, y es un grupo de científicos también que está por ahí. No y te pueden demostrar, atracción, repulsión y equilibrio a través de cargas estáticas. Si me puedes hacer llegar eso, encantado de leerlo. Sí, y lo tengo acá en pantalla y está muy bueno para verlo. Pero quiero decir, yo hablaba de lo de J. Tolan porque dentro del modelo de cosas que podemos comprobar, está bueno esta combinación, por más que Dani hable de esta controversia con lo óptico, pero que definitivamente lo tenemos que usar porque parte del método científico es la observación. Sí, o sea, que sí o sí, en algún momento vamos a caer en la cuestión óptica, como para corroborar. Sí, pero la observación no se habla solamente de... No, ya lo sé, pero en estas son... Se puede observar incidiendo un elemento con otro. Digamos. Obvio, pero digo, tipo de... De hecho, por eso llaman estos ejercicios que estoy comentando, no son experimentos, sino que son observaciones, que están buenas porque se lo puede hacer, está al alcance de muchas personas, no diría de todas, pero de muchas personas está al alcance de una buena cámara con un buen lente. Los lentes infrarrojos son muy baratos, salen abajo de los $40, y creo que hoy en día la tecnología óptica cambió muchísimo de hace 30, 40 años atrás, y mucha gente se empezó a sumar desde ese lado, decir, che, bueno, a ver, pará, esa montaña, ese edificio, ese barco o lo que fuese, ¿debería verse o no debería verse si las mediciones, si los cálculos, si la geometría mide tanto de diámetro, de radio? Y ahí se empezó a meter mucha gente. Entonces, esa parte, vos me podrás decir, coincide, porque hay que explicarlo de otra manera. Pero bueno, también coincide en una Tierra plana, y creo que es más consistente con un modelo plano que en un modelo esférico. Muchas de esas observaciones. Simplemente eso como comentario, nada más. Bueno, me estaba haciendo unos mates, perdón. Dejo el audio para escucharlo. Sin problemas. Joder, ahora también me he dado ganas de tomar. ¿Ya hablaron de la demostración de la rotación y todo eso? ¿No? La movida de la rotación, esa es otra. Claro, porque negáis que rote, cierto. Que nosotros, digamos, obviamente. Nadie está diciendo que no, por Dios, no estoy diciendo que el sol no lo veo venir y que se va por allá. Se va, se aleja, lo que fuere. Pregunto si está demostrada la rotación. O sea, ¿cuál sería el experimento físico, mecánico, el más clásico de todos, si queréis hablar de él, bueno, es el péndulo de Foucault, ¿no?
es el más clásico de todos. En prácticamente todos los museos de ciencia del mundo hay uno, grande, principalmente porque este es un experimento delicado. Tiene que tirarse desde muy alto para que ¿Por qué tiene que tirarse? ¿Desde muy alto? ¿Pero por qué? Tiene que ver con que la rotación de la Tierra es muy lenta. La Tierra da una vuelta cada 24 horas, eso es lentísimo. Entonces necesitas un péndulo muy grande, muy alto, para que la fuerza, sería en este caso la fuerza centrífuga, funcione. No, ¿Pero coño, por qué se tiene que Coriolis, disculpad, es Coriolis. Joder. Pero ¿por qué se tiene que tirar el péndulo? Claro, porque usted me va a decir, ¿y por qué es un péndulo? Hay que echarlo a rodar. Vale, ¿por qué no se...? Ahí empieza el te tema lo de puedo los motores, a ver, te lo puedo contar. del impulso inicial, te lo puedo cantidad explicar. de movimiento inicial, cero. ¿Es cero? La fuerza de Coriolis, igual que todas las fuerzas no inerciales, tienen explicaciones una vez entiendes lo que está pasando, es decir, cuando entiendes que estás en un plano. Y tiene que ver con la conservación del momento angular. Y es básicamente que cuando tú tienes un cierto momento angular y vas a un radio menor, para que el momento angular se conserve, tienes que subir tu velocidad. Básicamente, bajas radios, subes velocidad. Y lo que pasa con el péndulo es que al moverse, se está moviendo a lugares de la Tierra que tienen distinta rotación. Y eso imprime, o eso nos hace parecer a nosotros que hay fuerzas. Y esa es la fuerza de Coriolis. Entonces, al final, el resultado final, y es un cálculo muy bonito, por cierto, es un cálculo clásico muy bonito, te sale efectivamente esta fuerza que hace el péndulo. Lo he hecho en física, pero hay un problema ahí con las condiciones iniciales. Bueno, no sé si Kiro iba a decir algo. No, digo que simplemente, por lo menos cuando me metí con todo este tema, me llamó mucho la atención los días de eclipse de sol, que el péndulo queda oscilando en un solo plano y no rota, deja de rotar, y eso, el efecto a la ice. ¿Se ha hecho eso muchas veces? Muchas veces, sí. ¿Ha habido estadística? Y varias, es un efecto homologado por la ciencia que usted profesa, maestro, no es un efecto aleatorio. No tenía ni idea. Y de hecho, pero sí, hay mucha gente que lo filma los días de eclipse de sol, y bueno, te lo muestro, lo busco un segundito en... Por eso se llama el efecto, uno piensa... Alice. Claro. Ahora te lo paso. Uno pensaría entonces, si eso bastara, ¿por qué el mismo Foucault luego inmediatamente inventa, si se quiere, o fabrica lo que es el giroscopio? Cuya palabra significa observar el giro. Si ya lo había observado en Foucault, ¿qué quiso hacer el muchacho? No, el giroscopio, observar el giro se llama, es la traducción. Giroscopio, sí, observar el giro. Y ahí empieza un problema, ¿no? Los mecánicos... Puede que no tenga nada que ver el nombre con lo que acaba siendo. Si yo le pongo el nombre a un experimento mío, quiero que diga lo que yo quiero hacer. En general, es decir, aunque Foucault hubiera demostrado de esta manera, hubiera medido de esta manera de algún modo la rotación de la Tierra, ¿por qué no iba a seguir haciéndolo? Es decir, realmente el giroscopio, un giroscopio sí que te ayuda a que estas fuerzas se manifiesten, eso es cierto, pero al fin y al cabo el giroscopio es una cuestión práctica, se utiliza para medir... Bueno, pero es un instrumento de mayor precisión que el péndulo. Desde luego. Muchísimo mayor que el péndulo. De hecho, supuestamente Foucault, después de... O sea, el péndulo no había sido inicialmente aceptado como una prueba definitiva. ¿Por qué? Porque era un método indirecto, porque había que iniciarlo al péndulo. En aquel entonces había muchas complicaciones, porque obviamente que, no sé, o sea, ¿cuánto tiempo tenés que dejar una vez que vos agarrás el péndulo y lo atás o lo mantenés ¿no? con esa inclinación inicial para luego soltarlo? La mínima, ínfima cosita que le sacás de este lado más que de ya podría traer un condicionamiento a la observación, sumado a cuánto tiempo lo tenés que dejar en reposo previo a soltarlo, porque justamente toda la cuestión ondulatoria, de vibración y demás. Entonces, por eso también crea el giroscopio. En su momento, supuestamente Foucault utilizó un giroscopio que quedó funcionando por algo más de 3 horas, de 16 minutos, y con eso dijeron que era la prueba definitiva, mucho más precisa que su propio péndulo para demostrar la rotación de la Tierra. Obviamente, varios siglos después, a la fecha de hoy, con giroscopios de alta precisión, cuando uno quiere ir a ese método físico directo,
no se detecta esa rotación terrestre. Bueno. De hecho, después viene la parte de los experimentos que seguramente ustedes... La rotación vuelve a ser un problema. Vosotros habéis hecho desde terraplanistas y todo eso, han hecho experimentos con giroscopios y vamos, al menos y con péndulos también. Y al menos lo que yo he visto, algunos han sido un auténtico fracaso. De hecho, uno se quedó grabado en el documental de la Tierra plana de Netflix, que no sé si lo habéis visto, el documental. Sí, no, de hecho, yo, si prestas atención, aparezco es en el un par de electrónico, imágenes, sí. Que es el... No, pero ese no es el mecánico, ese es de fibra óptica, Claro, y fibra óptica. Netflix, y te digo porque yo fui parte de hecho, no pude participar por pertenecer a otro país, el contrato, había que firmar un contrato para participar, y ni siquiera era en Netflix, vino un agente independiente a simplemente proponer a los que... Una productora. Es una productora independiente que incluso hasta están en juicio porque justamente lo presentaron en Netflix cuando eso no figuraba en el contrato. Y bueno, obviamente hay en la edición, es como la historia de Mark Sargent, es como una historia media rara en donde no se tomó de manera seria. De hecho, fíjate que cuando quieren explicar los experimentos presentados, como por ejemplo el caso del giroscopio basado en el principio de Sagnac, te lo muestran con dibujitos, no te lo muestran con... interpretan todo con dibujitos, si no ya hubiese tal vez ganado el premio Nobel, Bob Nobel. Vale, pero el problema la cuestión es que el experimento salió mal, salió que la Tierra rotaba. No, que ahí está el problema. Rota el firmamento, no la Tierra. Bueno, ¿Cómo que rota el firmamento? Rota el firmamento, mide la rotación a nivel lumínico, no a nivel geométrico. Claro, ahí volvemos a un inconveniente en que la rotación... Y ese es el principio de Sagnac. Mecánica, o sea, material, y volvemos al problema de la óptica. Porque la demostración de la rotación en ese momento, claro, no, demostraron cada 15 grados, no, pero hay un inconveniente ahí, y es que no era mecánico el giroscopio, y la rotación es mecánica nuevamente. Pero Dani, son vuestros propios experimentos, son vuestras propias pruebas, ¿me quieres decir que si no hubiera salido, o sea, lo que sí que acepta lo que vosotros... Pero que yo te puedo decir lo mismo del experimento de Michelson Morley demostró que la Tierra estaba quieta. ¿Qué dijeron ellos? Sí, claro. No, amigo. La propia ciencia dice que según la hipótesis previa que vos decís, porque lo que ellos querían, ¿qué era que querían demostrar? El arrastre de la Tierra en el éter, entonces encontrar esa diferencia de arrastre. Pero ¿qué pasa si ya estoy diciéndole al experimento? Yo le estoy diciendo al experimento qué es lo que tiene que responder. ¿Qué pasa si yo lo dejo actuar y no hipotético ni que se mueve ni que no se mueve? Una de las respuestas del experimento al no haber un desfasaje es que no se mueve. Pero sin embargo sigue siendo de óptica. Sigue siendo un tema óptico y el tema, incluso la propia Wikipedia, te digo, porque uno, no, ¿por qué es Wikipedia? A ver, a mí, sinceramente, cuando me dicen, ¿y de dónde basas tus papers? A ver, hay muchos, yo te voy a decir, hay gente que un tipo escribió un artículo en una revista y en base a ese artículo que un tipo escribió, porque es ese tipo, se basa en un montón de principios de autoridad. Entonces, no interesa eso. Lo que interesa es si lo que está diciendo... No tienen por qué ser. Voy a decir, no tienen por qué ser para no pillarme los dedos. Pero no tienen por qué ser. No. Son otros artículos y muchos de ellos experimentales. La gente pero era por justificar lo de Wikipedia, porque nosotros decimos figura en Wikipedia como dándole a Wikipedia la máxima autoridad, ¿me entiendes? Sí, no tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo, pero como que alguien de lo que dice en sí, más allá de quién es, si tiene sentido, incluso luego de encontrar, dice que ese experimento demostró que la Tierra no estaba rotando. Luego, cuando uno lo busca actualmente, y eso si lo buscas en Wikipedia, no aparece. Es decir, quitaron esa parte. Entonces yo, imagínate conspiranoico, si se quiere, o preguntador, para ponerle esa palabra inventada, pregunto, en base a lo que yo le incido al experimento, es la respuesta que me va a dar. Y eso es lo que pasó con Michelson Morley. Podrían haber dicho que el éter existe, entre comillas, pero que la Tierra no se mueve. Lo que pasa es que esa respuesta no tiene sentido. Te puedo responder a eso. Te puedo dar un buen argumento para que pienses que la Tierra gira y que el experimento Michelson-Morley da el que da. Hubo otro experimento anterior a Michelson-Morley que dio una cosa parecida. Es que no me acuerdo muy bien del nombre. No, y después vino Michelson-Gale. Después vino vino Sagnac, ni hablar varios, ¿no? Pero bueno, contá la historia del anterior. Bueno. Hubo uno anterior que creo que también algunos terraplanistas lo han utilizado, también muy interesante, de la luz de las estrellas yendo como una especie de tubo de agua. La falla de Early.
Sí. Me sé la historia, pero no me sé. Todos estos son experimentos que son previos a la relatividad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? O sea, evidentemente una conclusión que podría sacar de todo esto es, vale, pues no nos movemos de alguna manera, lo cual nos lleva a tener que cambiar montones de cosas. Porque una vez más, si la Tierra no rota, entonces el cielo nocturno te lo has cargado y tienes que inventarte un modelo completamente nuevo para eso. No, es que la naturaleza no ha cambiado. Huecos. Lo que cambia es el La naturaleza no cambia, pero nuestro entendimiento de ella sí. Y bueno, viste, el entendimiento siempre va a ser sesgado. Siempre vas a tener una rebanada. Pero hombre, no, la cuestión es que no. Pero bueno, es que ese conformismo. No, al contrario. Lo que tenemos que, yo estaría conformado, eso es conformismo. Contigo. No. La cuestión es que hay una explicación. Es decir, realmente lo que puede pasar es que realmente la velocidad de la luz es fija para todos los observadores, es uno de los principios de la relatividad. Y si eso te lo tomas en serio, si ese principio te lo tomas en serio y lo expandes a su máximo esplendor, que es la relatividad y la relatividad general, de repente otras cosas que no entendías las entiendes. Por ejemplo, el electromagnetismo. El electromagnetismo no es compatible con la física clásica, no es compatible con el principio galileano. No lo es, y eso era una cosa que le traía de cabeza a los físicos en el siglo XIX, a finales sobre todo. Y es este momento en el que de repente dos cosas coinciden. Y de repente puedes explicar correctamente el electromagnetismo y puedes entenderlo bien gracias a entender que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Y esto tiene implicaciones en muchas cosas, incluso cosas que utilizamos hoy en día. Está bien. ¿Vas a decir el GPS? ¿Cómo? ¿Vas a decir el GPS? No te entiendo. El GPS. ¿Vas a decir, por ejemplo, el GPS? El GPS es una cosa mixta de relatividad general y especial, pero me refiero a muchas otras cosas. Detectamos partículas, o sea, tenemos aceleradores de partículas en montones de países del mundo, no solo el CERN, o sea, aquí cerca en Barcelona tenemos uno. Y todos estos efectos se mantienen. En mi universidad hay otro, que es lineal, tampoco es muy intenso, pero sucede. Y estos efectos de la relatividad se miden. Tengo de hecho colegas que han trabajado allí y me han dicho así, mira. Hago el mismo chiste. La partícula de tiempo y espacio no se encuentra, y no se puede curvar si no tenés geometría algo. Curvar el tiempo y el espacio. Esto no es relativo. Pero esto no es una cosa como súper profunda, fundamental de la naturaleza. Estoy hablando de acelerar átomos. No, eso es otra cosa, pero quiero decir que no nos olvidemos, y digo esto, perdón, recalco algo, dentro del modelo de la Tierra plana, o ni siquiera diría de la Tierra plana, porque esto ni siquiera está presentado por terraplanistas, está presentado por gente de la comunidad científica que se han ganado hoy en día su voz, tal vez a través de las redes sociales, porque anteriormente no eran mainstream, por lo tanto no salían, que presentan con observación, pero también con experimentación, lo que ellos denominan la electrogravedad, en el cual no es una fuerza nuevamente de la Tierra que atrae todo al centro, tampoco es la curvatura del tiempo y el espacio, sino que es la propiedad que tenemos nosotros, que esto sí es un dato empírico. Cada 1 metro hay una carga de 100 voltios, ascendente hacia arriba. Entonces, ellos, bueno... Pero no lo sé, la verdad. La carga estática, o sea, de hecho hay gente que agarra un hilito con metal y tiran un dron y suben un dron. Es que, o sea... Decir que algo en el espacio tiene 100 voltios es una cosa arbitraria. Bueno, arbitraria, totalmente. Sabes que yo puedo hablar de 100, 0, menos 200, menos 1000, totalmente. 1 billón. Pero bueno, hay cargas positivas, hay cargas negativas. Si querés lo reducimos a eso. Bueno, eso sí existe. Entonces, a lo que voy es, el suelo carga 0, neutra, hacia arriba es positiva, y te presentan todo un modelo muy bien sustentado, que es la gente esta de Thunderbolt Project, pero Thunderbolt Project es el nombre de la comunidad simplemente, no es que es un nombre fantasioso, sino que tiene personas reales con licenciados, obviamente con máster y demás, que son disidentes a la teoría de la relatividad de Einstein, que hay muchísimos, vos también lo debés saber, y que presentan un modelo alternativo basado en lo que ellos denominan la electrogravedad. Simplemente digo que está bien, jugar con la carta de la oficialidad muchas veces en ciertas discusiones te suma porque uno directamente va a la fuente primaria y entonces...
Me refiero es que existe esta conciencia de que de algún modo existe una ciencia oficial en el que hay ciertas ideas que se descartan por completo, aunque son buenas ideas y realmente pueden resolver problemas, se descartan por completo. Y desde luego yo te prometo que no es la circunstancia. No es además la hay muchos debates abiertos en la física y todo. Que es que... Sí, de hecho, yo he vivido en una institución en el que uno de los investigadores era básicamente uno de los defensores de un modelo. De hecho, varios. De hecho, Juan también tiene lo suyo. Y bueno, Sven es un defensor de un modelo que la mayoría de gente piensa que está muerto. Muerto. Esa es la palabra. En el sentido de que la evidencia le ha abandonado. Y el tío intenta sigue intentando. Intenta ahí y sigue. Y hostia, si el tío da con algo increíble y lo cuadra todo, pues oye, claro, la pero gente el problema le aplaudirá de cuando y más personas se unirán a su campo. Hablamos de ciencia oficial, parece que haya un pensamiento único, ¿no? En la ciencia, no que si disientes o cualquier cosa, pues te van a echar o te van a ridiculizar, pero yo creo que es al contrario, vamos, es que la ciencia yo os invito es muy a que os abierta metáis en Archive, ARXIV, Archive, es el repositorio más grande de artículos científicos, gratuito, nada de Physical Review Letters y Science y todo esto, ¿no? Es donde los científicos suben por primera vez sus artículos y allí os vais a encontrar una variedad enorme de propuestas sobre grandes problemas que hay del universo. Y ahí os encontraréis, si ponéis Dark Energy, si pondréis Dark Energy, energía oscura, encontraréis 5.000 explicaciones serias, matematizadas y bien argumentadas. Mira, no creo que estén exentos, porque por lo menos yo lo que veo en las conferencias de Thunderbolt Project muestran papers que presentan, muestran también a veces cuando la mandan a revistas prestigiosas que se lo rechazan, entonces, bueno, muestran dónde se los aceptan, dónde se los rechazan, pero a lo que voy es, hay mucha gente que también aboga por otros modelos, porque después de todo, está bien, yo quiero dejar de lado el hecho de decir que ponemos satélites en órbita o que, no sé, hay naves o hay estaciones espaciales dando vuelta a la Tierra, porque ninguno de acá donde nosotros va, ni fue ni nada. Quiero dejar eso de lado porque a lo que voy es simplemente esto. Si nosotros dejamos de lado eso, después con la gravedad, utilizar lo más empírico que se puede observar, que es simplemente la cuestión de cuánto, para reducirlo a una simplicidad, cuánto tarda el objeto en caer. Y después nada más, no hacemos nada más con eso. Vos me vas a decir, no, bueno, pero con la teoría de la gravedad, nosotros ponemos satélites en órbita, ponemos estaciones espaciales en órbita, enviamos naves más allá del sistema solar. Te daría una pincelada más sobre lo que estás diciendo. Y es que, gracias al modelo de la Tierra esférica, bueno, como quieras, la gravedad de Newton, yo puedo explicar por qué la Luna puede orbitar alrededor de la Tierra con el mismo principio que puedo explicar por qué mis pies se pegan al suelo. Y puedo explicar también por qué el Sol se mueve en el firmamento. Es decir, por qué la Tierra... Es decir, y con el mismo principio puedo unir tierra y cielo. Y el terraplanismo no puede hacer eso, por ejemplo. Pero no metas al terraplanismo tal vez... es decir... Mejor dicho, no existe ningún modelo de la Tierra plana que de una manera, con un principio sencillo, te pueda explicar todo esto. Y ese es un gran punto que tiene el modelo de Tierra esférica. Es un mero principio. Volvemos a lo mismo. Explica todo y con finura encima. ¿Querés explicar cómo funcionan o querés encontrar la verdad de las cosas? ¿Solamente cómo funcionan? Porque volvemos a lo mismo. Si fuera tan simple y sencillo como esa ecuación, ¿por qué existe? No es una es que cuando hablamos de la verdad, ¿qué quiere decir con la verdad? Saber cómo funciona algo es saber la verdad. Parece que hablamos de la ecuación como una cosa abstracta y tal. Pero lo que estoy diciendo es simplemente la idea de que dos cuerpos con masa se atraen con 1 partido de r cuadrado, que es una cosa muy concreta. Pero esa es la idea, simplemente de que dos cuerpos con masa se van a atraer proporcionadas a sus masas y tal. Con eso lo explico todo. Bueno, pero con el... Y encima lo explico todo con finura. Pero escúchame, con el electromagnetismo hay mucha gente que también te lo explica todo. ¿Entendés? O sea, yo tal vez no soy el más coherente para explicártelo. Bueno. Voy a abrir la posibilidad de que me sorprendas, por supuesto, porque yo siempre estoy abierto a todas las posibilidades, pero yo dudo mucho de que haya un modelo que de algún modo pueda cuadrarte, en plan, pueda predecir cómo se mueve todo el sistema solar, de modo que yo puedo entender el cielo que yo veo, el sistema solar más el firmamento que yo veo, a través de un modelo matemático. Lo veo muy complicado.
Bueno, a ver, no es que tampoco me voy a poner en estoqueador de mandarte información, porque tendrás también tus tiempos y tendrás también tu planificación del día a día. Pero quiero decir, hay mucha gente que no es terraplanista, por eso a mí, yo no me quiero, si bien voy con la capa del terraplanismo, pero muchas veces hablar de terraplanismo también es un poco el tema de englobar a mucha gente o meter a mucha gente que está en internet, que tal vez es entusiasta, que suben videos y sacan con sus propias teorías o hablan y mezclan un montón de cosas, tal vez sin estar, yo te repito, no soy un experto, pero me empapo de bastantes cosas lo máximo que puedo, trato de hablar, tengo muchos amigos que están bien en el palo de la ingeniería, además, bueno, trato de ir a lo más simple, que es esta cuestión de observación que no involucre cuestiones que están en el cosmos, ya que no tengo acceso a ir a poder corroborarlo, más que bajo un modelo matemático, que también otros modelos matemáticos pueden explicar esas observaciones. A mí lo que me ha siempre puesto en jaque es esta cuestión de observación, por ejemplo, a larga distancia, donde estoy viendo cosas que no se deberían ver en el modelo esférico y que cada vez aparecen más de esas observaciones y después todos juegan un poco a narrar historias basado y tratado de sustentarlos en modelos matemáticos para lo que sucede afuera o para lo que sucede muy adentro o para lo que sucede a nivel subatómico y de partículas subatómicas y demás. Vos tendrás obviamente esta concepción del CERN, de haber ido, de haber estado, de haber visto los modelos, las simulaciones en las computadoras. Lo de visitar el CERN es lo de menos. Os aseguro que es lo de menos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pase esa ecuación, fórmula, como se llame, ¿por qué solo está dispuesta para 2 cuerpos? No, está dispuesta para todos los cuerpos que quieras. Luego otra cosa es que la solución. Luego otra cosa es que la solución sea analítica. Pero bueno, la solución es numérica, la puedes obtener sin ningún problema. ¿Por qué no podría? Claro, ahí empieza el problema de la solución que vos decís. Porque en realidad vos me estás diciendo, son solo 2 cuerpos, como si existieran solo 2 siempre. Yo siempre, para poder plantear esa ecuación, por supuesto. Es un modelo muy reducido de experimento. Agarro 2, no, por Dios, si el resto no existieran, y después agarro los otros 2, y después los otros 2, y así me da siempre. No, disculpad. Esto todo lineal, ¿no? Dejadme que lo cuente con más precisión. Aún así, Rocío, es la 1:30 de la mañana aquí en España. Lo sé, a lo mejor deberíamos tomarnos un tiempo límite, a lo mejor 15 minutos. O sea, vale, aportarías mucho a mi salud si en 15 minutos acabáramos. Vale, así explica que, esto y vamos cerrando si queréis pensaros algo divertido, este es el momento. Pero bueno, en este caso no. En este caso, es decir, volvamos a lo que decía Newton. Newton tiene la ley de gravitación universal, que es esta idea, 1 partido por R², las cosas con masa se atraen. Y luego, por otro lado, está la segunda ley de Newton, que te dice básicamente que la aceleración que sufre un cuerpo es la suma de sus fuerzas. Es decir, que no es una cuestión de que vayas siempre como 2 a 2. No. Es que tú tienes un cuerpo, ¿vale? Y tienes que sumar todas las fuerzas. Pero la segunda depende de la primera. Y el problema... Claro, que las fuerzas, ¿sí? Entonces, y que la segunda va a depender de la primera. El segundo cálculo... Mira, venga, otra vez, no cogerme los dedos. Venga, ok, cojo... No depende. Todas actúan al mismo tiempo, son instantáneas. No, pero me refiero a para poder... la velocidad de principio. Vas a aplicar siempre de 2 y Estamos 2. En física... Son instantáneas. Bueno, mira, si quieres una descripción mucho más formal y mucho más extensa, pues realmente lo que ocurre es que se propaga una onda gravitacional entre las 2 masas o las que haya, ¿no? Las 5 masas aparecen en el espacio, se produce una onda gravitacional y se genera una geometría en la que básicamente las trayectorias rectas siguen las que tenga esa métrica. Esa es la manera súper complicada y difícil de hablar de todo esto, así que vamos a retrotraernos a Newton y hablar de fuerzas y flechitas, que creo que es algo más sencillo. Pero fíjate que por eso te digo, si vos me decís, por eso te estoy diciendo que vos me decís que eso es lo simple, pero luego me tenés que decir que la realidad, porque lo que realmente... Sí, lo que realmente. ¿Por qué? Bueno, lo que realmente... Y bueno, ahí está el problema. Entiende lo que quiero decir. Entiendo, por eso, como entiendo por qué está basado entiendes lo que quieres decir. Es el modelo que mejor cuadra con las observaciones actuales. Que es pero ese modelo general. Precisamente es el que hablamos recién de la atracción de masa, de Cavendish y la mar en coche, etcétera. ¿Entiendes? O sea, ese mismo modelo... Entonces todo el conocimiento acumulativo hay que no tirarlo y empezar de cero. No. Es que no sean
Por ahora, por ahora, el momento actual, la mejor teoría que tenemos para describir la gravedad y el universo a lo grande es la relatividad general. Es que no tiene competencia. Esta es una afirmación, no hay competencia. No hay ninguna competencia. No, deberías, con el mismo... Y bueno, volviendo a los amigos que tengan sus teorías gravitoeléctricas, electrogravitatorias. Exactamente. Pues joder, tienen un follón, ¿eh? Tienen muy complicado. Porque una vez más tienen que cuadrar muchas cosas. La expansión del universo, no solo las cuestiones cercanas, sino las lejanas. Bueno, pero también está, bueno, a ver, seguramente cada uno de los modelos tenga sus follones, como el de el problema de los 3 cuerpos que tiene justamente también el modelo. Toda teoría va a tener. Esto es un teorema. Esto no es una cuestión de una teoría en concreto. Si tú tienes un sistema en el que hay 3 cuerpos conectados con cualquier interacción, o sea, eso da para cualquier teoría que tú quieras. Para cualquier cosa, no vas a tener una solución analítica, es decir, no vas a tener como una cosa fina, sino que la solución te la va a dar un ordenador, básicamente. Una solución numérica. Exacto, y no pasa nada, es una solución, es un tipo de solución. Obvio, pero también dentro de la observación se dice que realmente nuestro sistema está tan bien puesto como para que se mantenga todo en ese equilibrio que pareciera tener un diseño inteligente por detrás, por ejemplo, ¿no? Pero esto es filosofía, pero pará. Esto es filosofía. Dejémoslo de lado. Realmente no es cierto. También esto tiene que ver con física, y es que nuestro sistema solar, al menos, si hablamos del sistema solar, no hay fine-tuning. No hay fine-tuning en el sistema solar. Bueno, porque nuestro modelo de formación del sistema solar, el disco protoplanetario... ¿Cómo? Hemos visto nosotros dentro de nuestro sistema solar, sin considerar asteroides, cometas, que la Luna se alejara o se acercara, o que los otros planetas se acercaran, se alejaran. No lo hacen porque están en órbitas estables, claro. Pero o sea, supuestamente... lo hacen un poquitito. Lo hacen un poquitito. Claro, porque realmente la solución en la que están es un poco caótica. Está bien. ¿Lo hacen un poquitito? Se ha detectado, sí, claro. Pero si sigue dando todo igual, ¿cómo se ha detectado? Te dicen que se da todo igual. Vos corroborás que la Luna, creo que es por año, se aleja, no sé si 3 milímetros, 3 centímetros. Sí, una cosa nimia completamente que no afecta para nada. Nimia, claro. pero la detectaron. Si no me equivoco, esto es un efecto real. Creo, sí, no me sé los detalles. Tampoco me sé exactamente hace 20 años atrás estaba 5 centímetros más lejos. El problema es, si no me equivoco, no me sé los ¿cuál números es el punto de la pregunta es, ¿el universo sí es estable o es caótico? ¿No puede ser las dos o puede ser las dos? O una combinación de esas. No es estable en el sentido de que no es estacionario, cambia. Pero por eso. Pero ¿qué pasa? Que para que sea caótico tiene que haber una única causa. No, para que sea caótico solo necesitas un follón de partículas. Sí, una causa inicial, que sea ese que vos decís, el estado caótico. No, el caos no tiene que ver con eso. No tiene que ver con las condiciones iniciales, el caos. El caos tiene que ver con la dinámica del sistema. Pero a ver, por eso la causa tiene que haber sido una prima, porque después, bueno, no tendrían una causa y efecto. Sin embargo, ustedes están calculando todos los experimentos en base a la repetición de ellos. No, los sistemas caóticos, como sabes... pero por eso te estoy diciendo, Cavendish, las masas se atraen siempre. Yo te voy a decir... Y tú puedes tener un sistema caótico que haya existido siempre. Estacionar en este sentido, ¿no? Simplemente, la condición inicial es simplemente el momento en el que quieres empezar a hacer predicciones. Pero realmente tú puedes tener ahí un sistema caótico, hipotéticamente. Por eso, pero a ver, para poder decir lo que me va a dar una respuesta a un sistema, yo tengo que al menos intuir hacia dónde va a ir. Vale, sí. Y bueno, entonces en el método científico tiene que ser repetible. O sea, tengo que siempre saber hacia dónde va a ir. O tengo que poder demostrar hacia dónde va a ir. Entonces, si el sistema es caótico, independientemente del punto inicial, siempre voy a poder demostrar constantemente la repetición de eso. La magia está en que tú tienes que medir... afirmando la realidad de que se va expandiendo siempre. Es decir, prácticamente todos los sistemas en la realidad son caóticos. Todos, porque estamos formados por muchas partículas, hay muchas interacciones, etc. Lo que ocurre es que los grados de caos son muy distintos. Por ejemplo, el tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico no puede ser una cosa más caótica. Y sin embargo, somos capaces de hacer predicciones todos los días
que no es tan mal. Vamos a dejarlo en que no es tan mal. Lo podés predecir. Y lo mismo te puedo decir un péndulo. Un péndulo, por ejemplo. Un péndulo bien colocado, pues hay muchas interacciones, está formado por partículas, ¿sabes? No es una cosa rígida, no es un punto y ya está, ¿no? Como sería matemáticamente, sino que están pasando muchas cosas. Claro. Y sin embargo, yo puedo hacer ciencia con ese péndulo, medir su periodo, medir si tiene rozamiento, etc. Porque es por decir, eso... Bueno, pero el porque tiene un grado de caos, bajo. Pero nunca voy a llegar a las mismas condiciones iniciales nuevamente. Nimio, despreciable lo que diríamos. Bueno, ahí está el tema. Entonces, sí. ¿De dónde se basa el fundamento absoluto para decir que es caótico? Yo sé que es caótico, yo no estoy diciendo que no. Entonces, el problema está en la repetición del experimento. Y vuelvo a decir, no, Cavendish lo dijeron una vez y un día me da una cosa, otro día me da otra cosa. No, a ver, vamos a ver. Cavendish no da una vez otra y otra vez otra cosa. Cavendish da siempre 6 por 10 elevado a la menos lo que sea, no me acuerdo. Pero ese número siempre lo aciertas. Que tú quieras saberlo con infinitas cifras decimales es otra cuestión, una cuestión de precisión. Pero Cavendish, por Dios, Cavendish desde hace 200 años lleva dando siempre lo mismo, el mismo número. Y esa es una muestra y esa es una prueba de que, por ejemplo, en Cavendish no hay fuerzas raras pasando por ahí. Si sale siempre lo mismo, en el mismo experimento repetido durante 200 años en distintos laboratorios del mundo, con distintas metodologías. Ahí empieza el inconveniente, porque vos me estás hablando de cuando yo te digo que está en el mismo lugar la Tierra, y tú me decís, y yo te voy a decir, y es despreciable lo que me estás diciendo. Por lo tanto, ahí empiezan los números, sí precisos, de miles de millones. Es decir, está a tantos años luz, por ejemplo, el fondo de microondas, etcétera, etcétera. Si todo eso que vos me dijiste, eso cuando me conviene, son números despreciables. Y cuando no me conviene, tengo que dar unos números muy despreciables. No, por Dios. Los números son despreciables cuando son despreciables. Es decir, que algo sea despreciable es un criterio muy concreto. Ahí está el tema. Ese criterio es el criterio que a vos te conviene para decir, por ejemplo, o a la ciencia, le conviene decir, acá me conviene en mi criterio que sean despreciables o son despreciables o me sirven. Pero cuando tienen un número de que el Sol está o encontramos más o menos no sé cuántos. Bueno, sí, ahí hay un problema. A ver, entonces, no. La naturaleza sigue siendo la misma. No, pero la cuestión es que como el método científico es el mismo. El método científico es el mismo y la naturaleza es la misma, en principio. Una vez más, estos son todo posturas. Una vez más. Pero en esta cuestión, hacer redondeos, si quieres verlo así. Si quieres hacer cosas despreciables, es un criterio y tú te puedes cagar en la puta madre de quien ha hecho ese criterio y decir, oye, pues esto lo has hecho mal. Y es una cosa normal. Y cuando se hacen este tipo de estimaciones, o si quieres verlo, estos tipos de redondeos en por eso trabajos yo puedo científicos, decir que la Tierra se dice expresamente. Por eso yo puedo y si decir no quieres tomarlo que no como se han bueno, movido las órbitas y que están en el mismo lugar la Tierra hace 6.000 años. Y bueno, ahí está el problema. Cuando me conviene... Eso es como decirme que esto es un plátano. O sea... No, porque no se ha detectado. No, porque cuando el argumento es que se midió y con esa precisión que, no, por Dios, no sirve para otros cálculos. Esa precisión, que ustedes me dijeron que se movió 0,003 grados hacia el norte, no sé, en Polaris. No, yo lo veo siempre, entonces podría yo decir, aunque viva 1000 años, que como claro, ahí empiezan las distancias gigantes, que en realidad está a tantos kilómetros. Bueno, pues efectivamente, cosas así tan ligeras. Es decir, es que me has puesto un ejemplo muy concreto con cómo Polaris va cambiando en el firmamento, que efectivamente apenas no se tienen como... No estoy muy seguro si se tienen datos buenos sobre eso. ¿Es verdad? Y fíjate, si los datos no son buenos, pues los criticas. No pasa nada. Esto lo han hecho muchos científicos a lo largo de la historia. Por eso, para nosotros están en el mismo lugar y por eso está estacionaria. ¿Se entiende? En base a esa respuesta, uno dice, no se ha movido. Entonces el sistema, lo que se mueve... No sé, la verdad. Pero lo que digo, no. Aún así, que Polaris se mueva o no da poco que ver. O sea, da igual el argumentar que la Tierra es esférica usando el cielo. No, claro. Es casi lo de menos. No, es casi lo de menos. Y ahí está el tema, porque siempre las distancias son tan grandes. Lo son. Pero mira, me parece que, pero otra vez volvemos, está bien, me gusta la charla, ¿no? Disculpen que haya interrumpido. No, igual ya para ello es tarde. Y aparte, no, para ello es tardísimo. Y que estaría bueno, continuar alguna de este tipo de charla. Digo, también un poco, siempre fíjate que, no sé, empezamos, o sea,
tratamos de detectar la geometría de la Tierra en términos geométricos y terminamos yéndonos a las estrellas, y en las estrellas hay muchos modelos que explican las cosas, algunos con mejor precisión, otros con peores. Por ejemplo, simplemente para citar un ejemplo, hay bueno, ya no está más entre nosotros, pero Halton Harp, no sé si alguno acá lo conoce, astrónomo que, nada, hasta trabajó en la NASA, debe ser uno del estilo de lo que vos comentabas, José Luis, con respecto a ese profesor que va ahí presentando su teoría, pero tal vez con un poquito más de chapa y de palanca. Fue uno de los principales críticos de la expansión del universo, basado en el corrimiento al rojo, y expuso, y fue perseguido, incluso tiene un documento presentado en la Universidad de Cambridge. Bueno, quiero decir, siempre va a haber una cuestión disidente de un lado, disidente del otro, y siempre en términos tal vez de mirar los cielos, es una rama bastante ahí como una nebulosa. Cuando nosotros hablamos de la Tierra plana, muchas veces tratamos de empezar a ir a cuestiones que, bueno, tenga que ver con una observación lo más directo posible con esta curvatura que acá dentro de la Tierra, dentro de la Tierra, se sigue sosteniendo con cosas como el barco que desaparece o los objetos que no se deberían ver para justificar el famoso radio de la Tierra, y que tal vez a observaciones de hoy en día con otro equipamiento óptico, nosotros empezamos a observar otra cosa. Esto lo digo no para convencer a nadie ni nada por el estilo, digo para simplemente dejar en claro que mucho de las personas, o el por qué en realidad se comenzó a hablar tanto de la Tierra plana, que no tiene nada que ver tal vez con una cuestión ni de ir contra la ciencia, sobre todo la ciencia que realmente nos facilita la vida, ni tampoco desde una cuestión religiosa, y que hoy ustedes nos dieron la posibilidad de hablar, y tal vez habrán dado cuenta que no somos ni de los terraplanistas que van con la Biblia diciendo porque la Biblia dice que la Tierra es plana, o ningún escrito religioso, ni tampoco vamos en contra de la ciencia. Si la Biblia lo dice o no lo dice, si el Maharabita lo dice o no lo dice, esas son cuestiones filosóficas. O sea, si hablamos de ciencia, tratemos de utilizar las mismas cartas dentro de ese paradigma, ¿no? Yo no la quiero hacer larga porque sé que allá es tarde. Un tema muy interesante que nosotros siempre nos preguntamos del lado terraplanista es la unidad de medida del universo, esa unidad astronómica. Lo dejo ahí tal vez como un tip en la mesa para otro día. Cómo realmente comenzó esa. Yo sé cómo comenzó, ustedes también sabrán cómo comenzaron, pero comenzó con asumiendo que Venus tenía el tamaño de la Tierra, allá por 1700 y pico, con el jesuita Maximilian Hell, y es muy interesante hacer como una pequeña narrativa de cómo se estableció la unidad astronómica, porque después de todo, todas las medidas del universo que nosotros hoy presenta están basadas en esa unidad astronómica. Lo dejo ahí como arriba de la mesa para una futura ocasión, si es que se la... yo desde mi lado agradezco mucho la participación. Igualmente. Vale. Un placer. Bueno, Rocío, si nos dejas hacer a lo mejor un speech final. Claro, por supuesto. Sí. Me está costando. Es que el parsec, por ejemplo, no se define así. Bueno, sí. El parsec se define de otra manera. Pero bueno, déjalo. Bueno, o tiene una manera alternativa de definirse. Pero bueno, la verdad es que es un tema muy interesante. Sí, la medición por las estrellas, por la intensidad de las estrellas, es otro tema, obviamente. Es otro tema. Bueno, a ver, madre mía, es que aquí tenemos a hablar. Te tirás una muchísimo, sí, aquí podemos estar hablando todo el speech final. Pues básicamente lo mismo, que no sé, a veces nos da la sensación que hay gente muy, muy agresiva en redes sociales con este tema. Por ejemplo, yo tengo mucha gente que en mis vídeos, hay gente que son feligreses de venir a mi vídeo, ponerme un comentario, cada vídeo, literalmente. Lo mismo tenemos nosotros de este lado. No, desde luego. Y un poco lo que he dicho en este directo, es decir, que hay mucha gente, o sea, yo valoro mucho lo escépticos que sois. Y desde luego me alegro, o sea, yo prefiero, o sea, me gusta mucho que estéis intentando cosas que, aunque están, digamos, muy asentadas científicamente, que no quiere decir que no puedan cambiar, estéis intentando probar que, ahora que tenemos medios tecnológicos más finos para poder descubrirlos, porque estéis probando a verlos y os animo a seguir haciéndolo. Totalmente. Os animo a seguir haciéndolo. Solamente es eso, solamente que tengo evidentemente mis críticas desde mi punto de vista de físico, de que el modelo, pues a veces, al menos de la manera que yo tengo de interpretarlo como físico, pues a veces no parece encajar muy bien, y creo que a veces no está ni siquiera planteado en plan que alguien se ponga en serio a hacer cuentas y hacer cálculos
y es una cosa que me gustaría ver y que seguramente ocurrirá. O sea, yo creo que ocurrirá en las próximas décadas. Alguno de vosotros se pondrá y diga, vamos a hacer las cuentas bien de verdad en algunas cosas finas. Y creo que entonces podremos tener debates muy interesantes. Yo creo que un problema del movimiento como tal de la Tierra plana es que es muy antisistema como tal, ¿no? Entonces le cuesta entrar en la ciencia. Claro, como si ya de primeras criticas cómo funciona la ciencia o la ciencia oficial, pero a la vez te quieres meter en la rueda de la ciencia, entonces es complicado porque se hacen observaciones o experimentos alternativos, pero más allá de eso son evidencias que podemos pues valorar en cierta medida, pero no hay una base de evidencia, una base que podamos valorar, ¿no? Como para tomarnos realmente en serio esto como un modelo factible, ¿no? Es lo que veo yo en contra, ¿no? Que yo veo muchísimo ruido en el movimiento terraplanista y creo que es el problema principal, ¿no? Porque como al final es un cajón desastre, que cada uno pues tiene sus ideas propias, tú mismo lo has dicho, Hiro, que desde personas que van con la Biblia en la mano a decirte que esto es porque lo dice la Biblia y porque somos el centro del universo y entonces hay una conspiración y todo eso. Entonces está tan empañado por tanto movimiento conspiranoico detrás y que además es también una caja de Pandora, ¿no? Que en cuanto la abres viene todo el resto detrás, porque si tú ya piensas que el gobierno te ha mentido con la forma de la Tierra, pues piensas también que todos los medicamentos son un engaño, que las vacunas nos inoculan químicos, que estamos gobernados por el nuevo orden mundial y todo ese tipo de cosas. Yo creo que todo eso empaña un debate que hoy hemos visto aquí que puede ser interesante y se pueden debatir, cuestionar ciertas cosas en cierta medida, aunque también te digo, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Yo a día de hoy no he visto absolutamente nada que me haga pensar o replantearme seriamente que todo lo que he estudiado, leído, visto hasta ahora no es real, o sea, o me han engañado. Entonces creo que le queda muchísimo camino al movimiento terraplanista y muchísima seriedad científica como tal, como para que nos podamos empezar a cuestionar como algo que de verdad puede poner en jaque lo que hemos visto hasta ahora, vamos. Respondiendo no tengo cara de serio. Sí, de hecho esto está siendo muy interesante el debate, pero entenderéis lo que os digo, ¿no? Yo he estado en el Congreso terraplanista y yo flipé. Yo te acabo de dar un ejemplo en que incluso te dije que hay que demostrar para mí la curvatura de la Tierra mecánicamente, y los terraplanistas, digamos, mis amigos, mis compañeros, también lo hacen ópticamente. Es decir, yo también me pongo a discutir dentro de mí mismo y me lo pregunto todo constantemente para ir, no soy un necio, por eso no soy un necio ni tiene sentido. O sea, yo me despido antes, digamos, los agradezco disculpe porque llegué tarde, entonces seguramente varias cosas se repitieron y preguntas, así que nada, un placer haber participado de este debate, de ideas, y no de personas, como siempre se dice, ¿no? Hay que debatir las ideas y que se fundan ellas, sin ningún problema. Y nosotros aquí tranquilos. Y además que nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Yo ahí lo dejo a Crespo. Dale. Yo cierro con esto nada más. Cierro con esto porque me parecía interesante tu reflexión. Nosotros siempre, a ver, yo no me metí en YouTube por la Tierra plana. Digo YouTube como plataforma, ¿no? O sea, simplemente por eso. Yo me metí tratando de entender la pirámide con un ojo detrás de un billete de $1 y la frase Novus Ordo Seclorum, que eso es la realidad misma, porque así se sigue imprimiendo el billete del $. Me llamó la atención esa frase, que es nuevo orden secular. Entonces, yo arranqué en esta investigación personal, de mi vida personal, de tratar de entender un poco más el mundo geopolítico desde ese lado. Después terminé entrando en esta cuestión, como dije, de la Tierra plana, por la cuestión audiovisual, porque es mi expertise, simplemente hace más de 20 años hago animación por computadora, y después me tuve que empezar a empapar hasta donde puedo, con el tiempo que puedo, de cuestiones obviamente científicas, ¿no? Porque en definitiva el debate tendría que ser ese. Muchas veces cuando uno va a la radio, a la televisión, en mi caso, te terminan diciendo, y bueno, ¿por qué nos engañaría? Y bueno, llamemos a un sociólogo si queremos saber por qué nos engañarían, porque estamos discutiendo la forma geométrica de la Tierra. Si vos me querés sacar esa pregunta porque no te querés poner a investigar por tu cuenta o querés creer que el gobierno es bueno, no lo estoy diciendo por ustedes, ¿sí? Digo, no debería mezclarse, como vos bien decís, Rocío, no debería mezclarse eso en una charla de café acerca tal vez de un modelo cosmológico.
Y después, por otro lado, coincido, mucha gente abordó directo este tema, se entusiasmó, se metió, y bueno, algunos haciendo lo que pueden, otros tal vez con una tendencia religiosa, la cual, te repito, no comparto a la hora de discutir estos temas, pero por suerte, vos porque ustedes no están en el tema, pero por ejemplo, ya existe en Holanda y en Estados Unidos, está el grupo, hay un grupo que está fundado por 4 ingenieros que están y ya han presentado papers, por ejemplo, de láseres a larga distancia. Acá nosotros en Argentina, con el grupo ARFLAT, que hay profesores de física incluso involucrados, recientemente se hizo un experimento con un péndulo de Foucault a 30 y pico de metros de altura para detectar las fuerzas inerciales de la rotación de la Tierra con respecto a cuando está de un lado del Sol que del otro, y se hizo en forma de paper. Y ese todavía no se presentó, pero se va a presentar. A lo que voy con esto es que... Incluso, perdón, Iru, acá para que no sé si se ve, me acaban de mandar el paper del experimento, ahí está, y bueno, acá está el profe. Escrito en formato, claro, escrito en formato paper. Lo acaban de mandar, digamos. Exactamente, pero digo, interesante lo que vos decís, porque hay mucha gente que obviamente detectó eso, desde el lado científico, porque eran gente que o eran ingenieros, o eran matemáticos, o físicos, y dijeron, tenemos que organizarnos. Está bien, este tema surgió hace 5 años. La mayoría de los primeros años fueron abordados con gente como yo, que somos más comunicadores sociales y venimos del palo de la radio y demás, y que metíamos como podíamos algunas cosas, pero yo me dedico más a otras que tienen que ver con audiovisual. Pero hay gente que por suerte está tratando de empapelar bien y poner los papeles en órdenes como para empezar a tener una atención, llamar un poquito más la atención de la propia comunidad científica en general, sea independiente, no tenga que pertenecer a ninguna institución, y bueno, de a poco se vayan sumando. Yo creo que, como dice José Luis, es un tema que por lo menos hasta el momento se ve que no se va a frenar así de la noche a la mañana, porque hay mucha gente que sigue aportando datos. Ahora, que se termine haciendo oficial o no, que se termine demostrando o no, yo siempre remarco la esperanza, y acá utilizo una palabra religiosa de fe, de que realmente el turismo espacial nos llegue antes de morir, y vea esa curvatura geométrica sobre, ¿no?, del espacio. ¿Quién te dice ir a la Luna o tal vez visitar la Estación Internacional Espacial? Sigo quedando a la espera de eso. No capaz que si me hubiese callado nunca hubiese ido. Y capaz que ahora los primeros turistas espaciales tienen que ser un terraplanista. Al menos tiene que haber al uno lado, en el primer viaje. Al lado, yo te invito a vos o a José. Pero un trato, cuando hagáis el crucero al borde de la Tierra, nos invitáis con todo pagado a Crespo y a mí. Ese también. Hecho, todo una pagado. por Aparte, otra. Con la pulserita. Crepo estaba invitado, según un video que no sé quién hizo, íbamos a ir. A mí no, de verdad que a mí no me invitan a mí no me invitan a nada. Yo estoy en mi casa y ya está. No, pero bueno, quería una aclaración respecto a la gente que comenta, así como están aquellos insultadores, y tienen el mismo perfil, por supuesto, del que incluso te adula constantemente. Es decir, no hay ninguna... En realidad, la gente mueve esas pasiones porque es la misma persona que adula absolutamente un video nuestro, que para mí no tiene sentido, que insulta también uno nuestro, es el que va a hacer lo contrario, pero al final está haciendo lo mismo. A mí no me preocupa, pero sí animamos a que la gente baje un poco el insulto, porque de última es una forma de que yo tengo de pensar, quizás, bueno, eso me hace a mí un estúpido, posiblemente, no lo sé, pero al final y al cabo somos seres humanos en búsqueda de algo o encontrar respuestas a determinadas cosas que la ciencia, como una rama de ellas, la tiene, o las encuentra. Cuando quieran, el profe, profe actual de física, que está dentro del modelo de la experimentación con el péndulo, cuando quieran algún día, yo sé que ahora ya no da, está para sumarse a explicarlo. Simplemente está filmado también, así que bueno. Queda pendiente para otra ocasión. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a vosotros, a todos por participar. Ha sido un placer. Y... NUR para todos, perdón, déjame hacer el chivo. Sí, NUR para todos. El canal del terraplanista, si quieren entrar a putear o a investigar, ahí está. Siempre con respeto. Nada de putear.